Yo cuando fui a Costa Rica, como que todo me sabía a dulce. Y era, o sea, muy dulce toda la comida. Salsa Lizano. Le ponen salsa Lizano a todo. Salsa Lizano es dulce. A Todo todo. sabía ¿En dulce. serio? El huevo sabe dulce, el arroz es dulce, todo es dulce. Es la salsa Lizano. Y es una salsa que solamente existe en Costa Rica, no existe en ninguna otra parte del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña desde Houston, Viviana González. Hola, ¿qué tal? Desde México, Cristian Alvarado. Hola, saludos a todos. Fernando Ponce. ¿Qué tal? Y César Ojeda. Hola. Y desde Costa Rica, Valeria Grant. Hola, hola. Y Ronald Pérez. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy su anfitrión Arturo Dupont, también desde Costa Rica, y en el episodio de hoy estaremos discutiendo el clásico Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Pero antes, tengo que agregar aquí una breve publicidad para el Patreon de Dialéctica con Arturo Dupont. Pueden saltar hacia adelante si prefieren. Preparar estos videos y editarlos para que duren la menor cantidad de tiempo posible no es tarea fácil. Me gustaría poder seguir haciendo contenido para ustedes, pero sin ningún tipo de monetización no puedo dedicarle tanto tiempo al canal. Por eso les pido que por favor consideren unirse al Patreon de Dialéctica. Mi meta no es cobrarle a nadie mucho dinero, sino conseguir a muchos patrocinadores de solo $2 al mes, y de esta manera dedicarme al proyecto por tiempo completo. El enlace está en la descripción. Y si no tienen los recursos para ayudar monetariamente, por favor regálenle un me gusta al video y compártanlo con sus amistades. No tienen idea de lo mucho que ayuda un simple like. Listo, eso es todo. Seguimos con el episodio. ¡Comencemos! Viviana, cuénteme, ¿cuál es su opinión en torno a la novela de María Shelley? Es una gran novela, definitivamente, y pertenece al inconsciente colectivo. Todos, aunque no hayan leído a Frankenstein, saben más o menos quién es Frankenstein, pero como decíamos antes de entrar en el episodio, hay tantas versiones de Frankenstein que muchas veces la gente que no ha leído el texto no sabe muy bien cuál es el trasfondo y de qué va. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es la edad en la que lo escribe Mary Shelley. Tenía 18 años y prácticamente era un juego de una noche. Así se le presenta a la musa de la inspiración, lo cual es de una genialidad absoluta, o sea, era una genio ella. Y al igual que, no sé, pienso en Rimbaud como poeta, que es un infante terrible, que escribe y luego deja. Ella también de alguna manera abandona la literatura, es famosa por esta obra, pero a diferencia de Rimbaud, que era un niño a los 15 años, Mary Shelley ya tenía una vida terrible. Bueno, hay un trasfondo psicológico de la propia Mary Shelley en Frankenstein, o sea, es ella reflejada con todos sus dolores, sus traumas, sus frustraciones, sus miedos, sus inseguridades, su enfermedad, un sinfín de cosas que la hacen, creo yo, una especie de, en este caso no poeta, pero de una escritora maldita también, ¿no? Y creo que eso también me ha llamado mucho la atención. Es una gran novela. Gracias, Viviana. Cristian, ¿cuál es su opinión en torno a la novela de María Shelley? Mary Shelley, me gustó mucho la relación que hiciste, Viviana, porque igual yo, mí, por ejemplo, no me gusta la poesía, si soy sincero, pero he leído a Rimbaud y, o sea, pues es uno de los grandes, ¿no? Y también debía haber vivido una vida muy apresurada. Con respecto a la novela, la leí desde el conocimiento nulo, porque como bien dicen, todos sabemos qué es Frankenstein, por lo menos algo básico, ¿no? Yo nunca había leído una novela, nunca he visto las películas, ninguna película de Frankenstein. Obviamente ubico al monstruo, ¿no? Digamos, la imagen colectiva que se ha formado a partir de él, el hombre con los tornillos aquí, con la piel verde y la cabeza cuadrada y las cicatrices, pero me gustó mucho esta lectura porque la hice desde el desconocimiento total, básicamente, dejando de lado estas pequeñas referencias. Me gustó mucho la manera epistolar en la que comienza. Lo sentí más personal cuando leo este tipo de novelas epistolares, a pesar de que no he leído tantas. Lo siento como mucho más, como si yo estuviera realmente leyendo algo íntimo y por lo tanto siento más cercanía con la historia, con los personajes. Digamos, ya después la historia cambia, ¿no? Ya no está narrada precisamente a manera de cartas, pero en general me gustó mucho, me gustó la experiencia, me gustó porque me derribó muchísimas ideas que tenía preconcebidas, como que simplemente yo pensé que Frankenstein era el monstruo, que él se llamaba así, y pues resulta que no, el que se llama así es el doctor que lo crea, ¿no? Víctor. En realidad este monstruo creo que no tiene nombre, nunca se le menciona, y bueno, no es una persona torpe, no es un ser torpe, que incluso tiene un don del habla muy interesante, ¿no? En general me gustó mucho la lectura. Excelente. Valeria, ¿cuál es su opinión en torno a la novela de María Shelley? Bueno, como Cristian, yo solo la leí justamente por recomendación de Arturo, como, bueno, vamos a tener episodio y pues parecía
una buena forma de empezar el año. La leí bastante rápido, por dicha. Y en realidad sí fui cambiando de opinión mientras la iba leyendo. Tal vez porque tenía muchas expectativas y mucha ansiedad al principio. No estaba tan receptiva al lenguaje floreado, gótico del momento. Entonces más bien sí me agotó como toda esta historia de construir los personajes tantísimo. Entonces yo al principio más bien no me estaba comprando la novela y yo, bueno, Arturo dice que me va a gustar, voy a tener que decepcionarlo. Y ya cuando empezó el monólogo o la historia del monstruo, ya ahí para mí todo cambió y dije, ok, sí, vale la pena. Como ya la personificación desde la historia del monstruo siendo un ser consciente pero adulto y cómo se aproxima a esta relación con la humanidad me pareció un espectáculo absoluto. Y bueno, a partir de ahí también el desarrollo de los personajes, la culpa, mi odio total a Víctor Frankenstein de inicio a fin. Creo que se construye muy bien. En realidad es una novela corta que se sostiene súper bien. Tal vez no se lee tan rápido como yo hubiera esperado. Como que sí el tipo de lenguaje sí me cansó. Y algunas cosas que sí, que siento que se valoran mucho por la época y también por la persona que lo escribió. Se nota mucho como cierto amor a estéticas de lo divino y de lo puro y de ciertas cosas que tal vez no me llegaron tan al corazón, pero sí, o sea, la historia del monstruo, la ternura del monstruo y cómo todo inicia y cierra, me pareció precioso, la búsqueda de la gloria. Y el modelo epistolar que también, al final no es ni Víctor, no es el monstruo, no es nada, es Walton, ahí, un marinero que también tiene sus deseos de grandeza. Eso me gustó bastante, como gente totalmente desconectada de la historia en sí. Y también que a pesar de que es una historia bastante extraordinaria, bastante gótico, como que nunca se enfrenta tanto a la incredulidad. Nunca hay una duda de que eso sea lo que está pasando, de que el monstruo exista, de que todos estos temas. Y el toque de ciencia ficción también me gusta mucho, como la pasión por la ciencia y esta idea del ser que quiere saberlo todo, de los alquimistas, de la transformación de los alquimistas, de la idea de la educación en la universidad como algo bastante privilegiado, pero una tarea enorme que ya en realidad no sucede de esa forma, me gustó muchísimo. Entonces, sí, me cansó el lenguaje, al principio no me convenció tanto y tal vez mucho de eso, como tanta gente diciendo, esta novela es buenísima, pero levantó demasiado con la historia del monstruo y de verdad nada más como quiero abrazarlo y darle propósito después de todo lo que pasó. Yo también soy Team Monstruo, 100%. Esa es la mejor parte de la novela, la segunda, cuando el monstruo narra su historia. Me parece extraordinario y sublime. Bueno, después de leer la novela, lo primero que se me viene a la mente es la palabra sorpresa, porque la verdad nunca pensé que fuera tan buena. Yo tenía unas expectativas ahí, y más por haber leído lectura clásica tipo el Drácula de Bram Stoker y así, que también es muy bueno, pero yo pensaba que iba a estar a ese nivel, pero la profundidad filosófica que tiene esto y saber que Mary Shelley estaba tan joven me hizo como conectar con esa niña genio que se saca este novelón del bolsillo, ¿verdad? Que realmente traspasa el tiempo con él. Uno de los temas, entre todos los temas que hay, uno del que más me gusta es el reclamo del ser creado al creador, ¿verdad? Y todo este tiempo, todo este rechazo, porque es mucho lo que sufrimos los seres humanos cuando reclamamos sobre la vida que se nos regaló o que se nos dio, una vida sin propósito, una vida a veces de dolor, una vida de sufrimiento, en donde uno trata como de empatizar con alguien y más bien te dan una bofetada o te dejan botado. Y todo eso, bueno, como decía Viviana, ¿verdad? Es todo el sentimiento que decía Mary Shelley. Hay cuestiones como colocar al ser humano en un punto como de Dios siendo creador, ¿verdad? Y cómo eso hoy lo podemos ver tal vez con la inteligencia artificial y todo esto. O sea, es un libro que cuando uno lo lee, después de leerlo, puede ahondar en tantos temas y seccionarlo, desde cosas como los experimentos galvánicos a los que pudo haber estado Mary Shelley, haber asistido para generar esas ideas, hasta algo tan actual como lo decía yo de la inteligencia artificial y bueno, en qué momento nosotros estamos creando ese monstruo también que nos va a pedir afecto, que nos va a pedir cariño y que tal vez no lo vaya a encontrar. Y nosotros en una posición de, como lo decía Yuval Noah Harari, cuando ya lleguemos al punto del Homo Deus, en donde el Homo sapiens se convierte en creador y empieza a tirar al mundo este montón de creaciones,
y sin sentido, obviamente, como lo leímos en La Peste Camus, o sea, una existencia banal ahí, como los animales, y bueno, el golpe es duro, pero es sorpresa, primero es sorpresa, y la verdad es que mucha admiración por la autora, porque sí, básicamente es una genio. Yo sé que el papá era dueño como de una editorial, y tal vez fue una niña que estuvo rodeada de libros desde el día que nació, pero igual nosotros, o sea, tuvimos libros en nuestra infancia y no somos así de geniales en la escritura como ella. También en un mundo machista lograr sacar el libro, ¿verdad? Y que se publicara y que se le diera con el tiempo el prestigio. Bueno, tengo entendido que lo tuvo que haber sacado en el nombre del esposo, si nomás no me equivoco, en algún momento. Bueno, ahora ustedes pueden aclarar esa parte de la historia, pero sí con muchas trabas. Entonces, el libro tiene montones de aristas, desde la historia propia de Mary Shelley hasta la profundidad filosófica del monstruo, el creador, como decía Valeria, los estudios universitarios en aquel tiempo, la forma epistolar de contarse. Entonces, la verdad es que, primero, de mucha sorpresa por la calidad del libro, y segundo, admiración total. Gracias, Ronald. Sí, solamente para aclarar, la novela se publicó primero en 1818 bajo el nombre de Percy y de Mary Shelley, pero luego se encontraron los manuscritos originales sin las aportaciones de Percy, el esposo de Mary, y esa es la novela que leemos hoy, queriendo decir que la versión sin las aportaciones del esposo es superior a la que viene interferida. Pero sí, es increíble que haya competido con Lord Byron, que le haya ganado, y muchos otros escritores, pues el esposo también era escritor. La mamá también fue una de las primeras feministas, y el papá estaba involucrado con los libros y era anarquista también. Fernando, ¿cuál es su opinión en torno a la literatura de la señora María Shelley? La verdad, a este libro le tengo un especial cariño. Ahora que mencionaban que, bueno, varios de aquí de Dialéctica no lo habían leído y esta es la primera vez, realmente los envidio. Este fue, no recuerdo en qué orden, pero está entre los 3 primeros libros que leí. La verdad, desde entonces me atrapó por completo. Lo que mencionaba, ¿no? Del cómo está escrito en una forma epistolar en un principio. Yo siempre he creído que la novela epistolar funciona muy bien para los primeros lectores, porque es una forma de acercarte más a la historia, hacerla más personal. Entonces, en ese momento, el que fuera primero así una introducción, unas cartas, era como estar dentro de la intimidad de alguien, ¿no? En la intimidad de 2 personas que se están enviando cartas. Más adelante, cuando se hace el cambio narrativo, bueno, de la voz narrativa, eso, aunque cambia, no es forzado. Incluso yo me atrevería a decir que es el hecho de pasar de lo epistolar a una voz narrativa distinta, es hasta algo, es algo a propósito de la construcción dentro de la novela. Sí, la novela es genial, digo, puedes estar en cualquiera de los papeles, y lo que decía Ronald, o sea, lo puedes ver desde distintas formas, mencionábamos, ¿no? Un aspecto quizá feminista, acerca de la ciencia, acerca de la vida de Mary Shelley, ¿no? El cómo para entonces ya había sufrido un aborto, creo que en ese mismo año iba a perder a uno de sus hijos. Entonces, como la construcción de Frankenstein, de este nuevo ser al cual le va a dar vida, es mediante la muerte, es de partes de cadáveres, ¿no? La muerte aquí no viene de una unión, digamos, una unión entre 2 seres, ¿no? Es decir, de la procreación, sino viene de la muerte misma, ¿no? Me gusta mucho esa parte donde él dice que tuvo que adentrarse a todos los secretos de la vida, ¿no? Y también de la muerte, y veía los cuerpos cuando se estaban descomponiendo y todo, o sea, es algo muy visual, y aparte es algo que te empieza a adentrar en la monstruosidad que va a crear, ¿no? Y no se detiene, continúa hasta el último término. Sí, puedes odiar a Frankenstein, ¿no? Al principio comienzan estos experimentos o este experimento para obtener una forma de cómo ayudar a la humanidad, ¿no? Lo comienza a ver así en un principio, pero luego eso cambia, ¿no? Se vuelve algo egoísta. Trata ahora de simplemente alcanzar el logro, ¿no? El éxito para él mismo, el ser reconocido por futuras generaciones o por esta nueva especie, ¿no? De seres monstruosos. Híjole, de la novela podemos seguir hablando un montón de cosas, o me puedo seguir explayando, pero no, me espero. Esos son todos mis comentarios por el momento. Gracias, Fernando. Es cierto que la novela se puede leer como una alegoría sobre el embarazo, porque Mary Shelley tuvo 4 abortos espontáneos y un parto prematuro poco antes de escribir la novela. La idea de un hijo que sale fuera de control y arrolla su destino sin tregua es latente en cada página que escribe sobre Víctor. Además, la madre de Mary, como mencionó Vivian anteriormente, murió al parirla, y esto corresponde con la visión humanista que presenta sobre el monstruo, al igual que la desesperación de Víctor por el libre albedrío de su creación. Es decir, que hay una lectura definitivamente autobiográfica en torno a la novela de Mary Shelley. César, opiniones en torno a la novela de Frankenstein.
Bueno, la primera vez que la leí fue en el 2016 y debo decir que no la disfruté mucho. La leí otra vez el año pasado y ya la encontré enorme. Supongo que tiene que ver con el acervo literario de cada persona, no sé, lo que puedes encontrar en la novela. Esta vez vi la manera en la que está escrita. Yo también veo, como dijo Ronald, mucho, de hecho, de filosófico en esta novela y eso me encanta. Las inquietudes que se plantean son completamente humanas y creo que cuando no eres un lector experimentado, que imagino que fue lo que me pasó a mí en el 2016, pues no alcanzas a ver, no sé, todo lo grandioso que tiene esta novela. Estuve investigando un poco sobre la autora porque ustedes siempre vienen muy preparados sobre el autor en sí y leí a un crítico que decía que la manera en la que la había escrito para la edad que tenía era fantástica, pero obviamente cuando se lee en el idioma original y la versión original. Entonces, hoy leí 3 capítulos en inglés y creo que sí, estoy completamente de acuerdo en eso, que la manera en la que está escrita es magistral. Otra cosa que a mí me encanta es este juego del que ya hablaron, de escribir entre todos estos amigos escritores una historia de horror. Yo no sabía que Byron había iniciado escribiendo El vampiro, que al final terminó Polidori, y fue un libro que yo leí el año pasado y que me encantó, y que obviamente sentó las bases para el Drácula que conocemos de Bram Stoker. Creo que es superior el de Bram Stoker al de Polidori, pero como detalle, como algo personal, me parece fantástico. También vi lo de la muerte de sus hijos y como dice Arturo, creo que en cada página o en cada tema de esta creación se ve reflejado de manera absoluta. Y yo personalmente lo que más disfruto es que creo que al final ambos personajes, creador y creación, sufren de igual manera y que eso puede desencadenar en ciertos conflictos filosóficos de por qué Frankenstein es lo que es, por qué cometió esos crímenes tan atroces, qué fue lo que lo hizo ser así. Creo que esa es una cuestión primordial en esta novela. Entonces, esta es la tercera vez que la leo y ahora sí creo que es de mis novelas preferidas de ciencia ficción. Sí, pues yo leí esta novela por primera vez en diciembre del año pasado e inmediatamente se convirtió en una de las mejores lecturas del año pasado. Comparto esta sorpresa que ya mencionado anteriormente, pues porque todo el mundo conoce a Frankenstein, yo había visto las películas, una de mis películas preferidas de todos los tiempos es La novia de Frankenstein. A mí me encanta el personaje en sí, es uno de mis monstruos preferidos. No había leído la novela, finalmente lo hice y me sorprende el hecho de que haya superado mis expectativas. Es decir, que ya yo estaba esperando una gran novela, pero fue mucho mejor en realidad de lo que esperaba. Y primero que todo, ¿a dónde está Igor? ¿A dónde está Igor? ¿Qué pasó con Igor? ¿Dónde está el personaje de Igor? Que es tan famoso en la mitología de Frankenstein. Hashtag justicia para Igor. El rayo. ¿Dónde está el rayo? ¿Dónde está el rayo? Exacto, sí, no hay ningún rayo también, exactamente. No, yo quiero preguntar quién es Igor porque no sé quién sea Igor ni sé de lo que habla. Igor es el asistente famoso del doctor Víctor Frankenstein en las películas. Es decir, que en las películas se ha creado una mitología alrededor de un personaje que se llama Igor, que tiene una joroba. Y bueno, es ya muy icónico. Me imagino que es como el elemental Mr. Watson de Sherlock Holmes. Sí, exacto. Pues sí, la novela me fascina. Es obviamente parte del terror gótico, queriendo decir que es una novela de ambientación misteriosa, macabra y mórbida. Durante mi lectura tuve que incluso buscar si era parte del romanticismo, porque me pareció que todo lo que estaba leyendo era muy bucólico y muy emocional. Incluso las cartas epistolares, pues la parte epistolar me pareció todo muy parecido a lo que había leído anteriormente con Goethe en Las penas del joven Werther, así que inmediatamente busqué en Google como que ¿es Frankenstein parte del romanticismo? Y en esencia, por supuesto, sí lo es. Frankenstein es un pilar del romanticismo. Es más, en todas las universidades, en la carrera que se especializa en el romanticismo, tienen que leer a Frankenstein y tienen que estudiar a Frankenstein. Pero lo que más me sorprendió de todo esto, haciendo mi investigación, es que, bueno, Frankenstein es conocida por muchos como la primera novela de ciencia ficción. No solamente un pedazo de la ciencia ficción, no solamente una novela de ciencia ficción, sino como la primera novela de ciencia ficción. Hay argumentos a favor y en contra de esta teoría, pero bueno, a mí me gustaría pensar que sí lo es. El romanticismo en sí es una idea que propone que las emociones intensas pueden ser el núcleo de una experiencia estética y esto es lo que presenta Frankenstein. La mayor parte de Frankenstein lo que retrata es una gran desesperación por parte del personaje de Víctor y en muchos instantes por el personaje del monstruo y al final y al inicio también pues por el personaje este de Walton. Y todos son de cierta manera un reflejo cada uno del otro. Y sí, a diferencia de Werther, que fue una novela que no disfruté porque me pareció pedante y aburrida y no sé, no me gustó la novela de Goethe, que puedo decir, esta me encantó. Es decir, el momento que terminé de leer a Werther, dije, no vuelvo a leer una novela de romanticismo más nunca en mi vida o voy a esperar por lo menos 5 años a leer otra. Y cuando leí Frankenstein estaba convencido de que me encanta el romanticismo. Esto es extraordinario cuando se dedica a algo así como el terror, el abismo, la
desesperación, la desgracia. Sí, me fascina, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho anteriormente. En particular, mi parte preferida es la segunda, es decir, que la novela está dividida en 3 volúmenes. El primer volumen, o 3 actos se puede decir también. El primer acto es el nacimiento, el segundo acto es la vida, el tercero es la muerte. El nacimiento incluye la historia de Walton y de Víctor, la creación del monstruo. El segundo acto, que es la vida, incluye la historia del monstruo leyendo, aprendiendo, tratando de ser aceptado por una familia y el rechazo de la sociedad. Y el tercer acto es la muerte, que es el segundo experimento y su destrucción, el asesinato de Elizabeth y la última persecución hacia la Antártica y la muerte de Víctor frente a Walton. Mi parte preferida, mi volumen preferido, es sin lugar a dudas la historia del monstruo de Frankenstein. El monstruo de Frankenstein para mí también es el mejor personaje de todos, pues yo, al ser un fan de las películas, me quedé totalmente sorprendido al ver a un intelectual que lee Paraíso Perdido y a Goethe y a Plutarco. Me pareció excepcional el personaje de Frankenstein, y lo primero que surge en mi cabeza al leer estos pasajes de Frankenstein es la pregunta que si verdaderamente lo que él dice es realidad, porque él mismo dice mi maldad origina de mi desgracia. Es decir, que el monstruo originalmente era bueno, pero Frankenstein lo abandona. Víctor, al abandonar a su monstruo, hace al monstruo. Él originalmente no era un monstruo. Él pudo haber sido un buen hombre, es decir, él tenía buenas intenciones. Incluso en un momento dado salva a una niña y alguien le dispara porque piensan que le está haciendo daño. Es decir, que la sociedad lo puso en su lugar, la sociedad lo ha hecho. Y estas preguntas sobre la naturaleza de la maldad detrás del monstruo o la naturaleza de la maldad detrás de Víctor también, pues porque me parece que Víctor es el verdadero villano de su historia, me parecen fascinantes, porque a fin de cuentas Frankenstein es una novela ambivalente, es decir, que no es una condena hacia la ambición de la ciencia y tampoco es una exaltación. Víctor no es un héroe absoluto por crear a su monstruo y Walton no recibe ningún tipo de gloria por abandonar su propia ambición. Es decir, es una propuesta ética sin conclusión definitiva y por eso permanece tan relevante hasta el día de hoy. Me parece que esta es la lectura más interesante de Frankenstein. Hay muchas lecturas detrás de Frankenstein, pero me parece que la más interesante es este debate ético sobre quién es el verdadero monstruo en Frankenstein, además de sus alusiones y sus comparaciones con el mito de Prometeo. Prometeo, por contexto, es el titán que le regaló a los humanos el fuego y fue castigado por los dioses por hacer tal cosa, por desviar el destino de la humanidad. Es una reinterpretación de este mito. En este caso, Víctor es Prometeo y es castigado por jugar a Dios. Solamente voy a decir una cosa más y podemos continuar. Los temas que encontré muchos. La búsqueda por el conocimiento y la ambición desmedida, la maldad como producto de la experiencia, como un reflejo de la sociedad y del entorno, basándose en mi maldad origina de mi desgracia, como dice el monstruo, la alienación o el aislamiento y la monstruosidad en sí, pues, porque vemos a un monstruo desfigurado que es Frankenstein, pero que tiene un buen corazón, perdón, el monstruo de Frankenstein, pero que tiene un buen corazón, y vemos la monstruosidad en Víctor también al rechazarlo y al dejarse llevar también por este deseo de ser un dios, por este deseo de cierta manera divino o diabólico dependiendo de la interpretación. Y sí, quería seguir la conversación haciendo esta misma pregunta, comenzando con Viviana. Viviana, ¿es el monstruo naturalmente malévolo o es su lugar en el mundo lo que lo lleva hacia la maldad? Creo que has tocado muchas cosas y creo que hay mucho por hablar realmente de esta novela, o sea que pese a que es breve hay demasiadas cosas por hablar. Yo soy bastante ignorante en cuanto a filosofía y filosofía política, pero yo recuerdo que eran Hobbes y John Locke. Hobbes me parece que era el que decía que nacemos malos por naturaleza y, o sea, la esencia del hombre es ser malo. Y John Locke decía que no, que el hombre nace bueno, que es la esencia es la bondad y que es la sociedad la que lo transforma. Definitivamente para mí Víctor Frankenstein es el verdadero monstruo y yo tengo un cariño, la verdad es que la palabra es cariño hacia el monstruo, hacia la criatura también, porque pues intenta acoplarse a una sociedad que definitivamente no lo va a recibir, ¿no? Es una sociedad totalmente hipócrita, falsa y terrible y despiadada, ¿no? Recuerdo, y quizás no pareciera que no tuviera nada que ver cuando salió la película Joker, que todo el mundo estábamos fascinados con él y que poco más y todos querían tenerlo en su casa y abrazarlo y pobre hombre y demás, pero realmente ¿cuánto sabemos de las enfermedades mentales, ¿no? ¿Qué implicaría realmente convivir con un enfermo mental? Y la pregunta obvia dentro de la sociedad es, tú como empleador, como muchas cosas, ¿estás dispuesto a, por ejemplo, a contratar a alguien que es un enfermo mental? ¿O solamente está bien para ir a la película, ver Joker y decir, sí, genial?
pero de alguna manera quienes creamos a los monstruos somos nosotros, quienes convertimos al otro en un monstruo somos nosotros. No sabes cuán sensible puede ser el otro individuo y cuánto puedes tú afectarlo y destruirlo al otro, ¿no? ¿Cuánto puedes anular al otro? La poca empatía que tenemos como sociedad. Creo que eso es terrible y que se lo ve muy bien reflejado en Frankenstein. Además, me parece que Mary Shelley tenía unos ciertos conflictos respecto a su propia maternidad, está perdiendo hijos, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión que en el mundo del tarot pues está presente lo que es el arquetipo del padre y de la madre. Y aquí hay una cuestión muy interesante cuando Víctor Frankenstein primero quiere asumir desde su ego el papel de Dios, del que no puede hacerlo, y segundo, toma en extremo el arquetipo del padre, no puede reflejar su instinto maternal que hace falta en la sociedad, ¿no? Eso también es un reclamo de Mary Shelley porque no había crecido con su madre, ¿no? El hecho de que alguien que te cobije, que te proteja como su criatura. Entonces, Víctor lo que hace es llevar su ego al máximo, soy el gran creador, soy un Dios creador, y una vez que tengo a la criatura, la dejo ahí. Y prácticamente es más o menos el arquetipo del padre llevado al extremo negativo, digamos, ¿no? Te he creado, soy eso, pero yo no te cobijo, yo no te arropo. Entonces ahí hay una ausencia total de la maternidad, de la esencia maternal, que no siempre tiene que estar encarnada por una mujer, no estoy diciendo eso, pero faltaba ese sostén de Frankenstein. Es por eso que le reclama, tú me has creado, ¿para qué me has hecho eso? Destrúyeme, ¿no? Y que yo recuerdo una película de Robert De Niro, que para mí es una gran película, además actúa Helena Bonham Carter, etcétera. Es una gran película que yo recuerdo a Robert De Niro diciendo, porque yo vi primero la peli antes del libro, que le decía, ¿por qué me has creado? ¿Por qué has hecho esto? O sea, destrúyeme, lo mejor que puedes hacer es destruirme. Y es realmente conmovedor esa relación de conflicto entre el padre y el hijo que hay. Desde Víctor Frankenstein queriendo ocupar la posición de un dios, o desde nosotros, desde nuestra humanidad, de decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? O sea, destrúyelo, es mejor que lo acabes todo, ¿no? Y obviamente ahorita vienen los temas de la eutanasia y cosas así que ya también se han estado tocando durante este tiempo. Creo que ayer un hombre en Colombia se le ha autorizado la eutanasia sin que sea un enfermo terminal y todo eso tiene que ver de alguna forma con Frankenstein. O sea, yo siempre que hay cualquier tema en general, siento que es de esas novelas que las ha tocado todos, ha tocado todos estos temas filosóficos, quizás no los ha respondido, pero los ha tocado y en ese sentido es una gran novela. Absolutamente de acuerdo. Toca el punto universal de la ética y lo mantiene en un espacio ambivalente, lo suficiente para que se discuta. Me parece extraordinario en ese aspecto, pues esta novela es para mí extraordinaria, sublime. Cristian, ¿usted piensa que el monstruo es naturalmente malévolo o es su lugar en el mundo lo que lo lleva hacia la maldad? Creo que de entrada no hay indicios que aseguren que el monstruo de Frankenstein era perverso. Me parece que son las circunstancias, el abandono, digamos, era su padre no biológico, desde luego, no, pero era, digamos, su padre, su creador, quien lo abandona. Me parece que el principal, por más mamador que suene, el principal monstruo en esta novela, claro, es el miedo a lo desconocido, es el miedo al otro, es el rechazo. El miedo no solo se ve manifiesto cuando el doctor Víctor Frankenstein rechaza su creación, sino que incluso con la sociedad, cuando el monstruo escapa y él con todas las buenas intenciones del mundo intenta integrarse a la sociedad, pero resulta que esta sociedad lo teme por su apariencia física, ¿no? Una apariencia que desde luego es descrita como grotesca. También aquí hay una pues posible crítica a la estética, ¿no? Lo bello siempre es bueno y lo feo siempre es malo, ¿no? Estas analogías que de repente las tenemos muy mecanizadas, también me recordó un poco a las clases de, bueno, cuando estudiaba filos en la universidad, la bioética, ¿no? Hasta dónde la ciencia y el desarrollo científico son, digamos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde permitirnos esta prácticamente humanización de la ciencia, esta humanización de la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el límite? Incluso como lo mencionaba Viviana con respecto creo que fue una mujer la que en Colombia ganó este caso para permitir la eutanasia o la muerte asistida. ¿Cuál es el límite? Porque pareciera, y es algo que yo me di cuenta, digo que yo nunca había leído la novela, pareciera que este tema de que la tecnología tarde o temprano nos va a rebasar, pareciera que es un tema nuevo en el cine, ¿no?
nuestros Matrix, Blade Runner, bueno, pareciera que es algo muy del final del siglo y del milenio pasado, pero en realidad es un tema que ya se viene tocando, pues desde nada más, desde Mary Shelley, incluso antes, ¿no? Pero siempre hay este miedo también hacia el avance tecnológico, hacia lo que desconocemos, hacia, bueno, ahora con esta cuestión de la pandemia, ¿no? También hay un miedo hacia las vacunas, porque hay gente que dice que eso está mal y que nos van a cambiar el ADN. Siempre hay este choque, ¿no? Contra lo que desconocemos y contra lo que pensamos que puede llegar a deshumanizarnos. Y pues nada más, yo creo que el verdadero villano podría ser esto, ¿no? Este miedo, porque también, a pesar de que Frankenstein se portó de una manera, pues, digamos, egoísta, e incluso, pues, gracias al rechazo que tuvo para con su creación, de ahí se desencadena todo, pero digamos, también es entendible, ¿no? Cómo él tuvo miedo de lo que había creado, se da cuenta de que en realidad había sobrepasado este límite entre lo humano, la humanidad, la ciencia, ¿no? Pues literalmente había creado un monstruo, ¿no? Por más feo que esto suene. Sus capacidades lo habían rebasado. Bueno, ya para terminar, hay un rechazo desde que él entra en la universidad y le dicen que estos alquimistas, que es un conocimiento viejo, ya que eso ya quedó en desuso, que ahora se tiene que leer la química y los médicos, pues también ese es otro tema, ¿no? Cómo rechazan lo místico, porque pues al final la alquimia era una onda muy filosófica y muy mística, pero también muy científica. Entonces siempre hay un choque de ideas, ¿no? Y siempre una quiere prevalecer sobre la otra. Excelente, muchas gracias, Cristian. Esto me lleva a mi siguiente pregunta para Valeria. Valeria, ¿usted piensa que el experimento es un fracaso? Porque, bueno, el experimento sin dudas es un fracaso. ¿Usted piensa que es un fracaso, a fin de cuentas, porque la meta de Víctor es antinatural y malévola? ¿Fracasa porque cruza un límite ético en la ciencia? ¿O fracasa porque Víctor es incapaz de amar a su criatura? 100% porque Víctor es incapaz de amar a su criatura. En realidad, a mí no me parece que el experimento en sí haya fracasado. A mí me parece un espectáculo, me parece una demostración pura de la genialidad de Víctor. Digamos, todo ese proceso de sumergirse en su trabajo, el punto hasta en el que se enferma, en el que su papá se preocupa por él porque dice que no es posible, que si no está escribiendo cartas, que si no está manteniendo su vida bien, algo está haciendo mal y eso se va a reflejar en toda su vida, en su trabajo, en absolutamente todo. Y creo que no concuerdo con la idea de que la sociedad es terrible y despiadada en este libro. En realidad yo no creo que sea la sociedad. En realidad la mayoría de los personajes más bien se muestran como súper virtuosos. Todos los personajes en la familia de Víctor son maravillosos. Todos representan como una fortaleza y una magia casi angelical. Y en realidad, digamos, yo lo que creo es que el hecho de que el monstruo fuera bueno lo sabemos a posteriori, lo sabemos ahora. Pero en realidad es una respuesta muy natural que si uno ve algo amenazador, uno huya y tenga miedo. O sea, cada quien pues enfrenta eso con las armas que tiene y la información que tiene. Y en realidad es toda esta respuesta del monstruo y toda la crueldad fue la irresponsabilidad de Víctor de nada más abandonar su creación. Porque si la creación era mala, él tenía que hacerse responsable y matarla desde el inicio, cerrar con eso. Pero si la creación era buena, él era el único que podía introducirlo al mundo. Él era su cara ante el mundo, él era el que podía haberle enseñado, el que podría haber intercedido. O sea, eso casi pasó en su relación con los aldeanos a la hora de tener al padre ciego, que sí tenía esta posibilidad de interactuar más allá de esta apariencia, pero la única responsabilidad era de Víctor, así como la de una madre o de un padre de sensibilizar a un hijo a la sociedad. En realidad sí era, o sea, como esa infancia que si bien sí, el monstruo era un genio y pudo aprender todo escuchando desde una puertita lejos y practicando como la gentileza. También me parece muy interesante esto de que en realidad sí tiene una experiencia humana y sí tiene muchas de las cosas del disfrute humano, pero no puede ser plena porque no es aceptado. Eso es la raíz de muchísimas manifestaciones de depresión, el aislamiento, el no poder interactuar, el no poder alcanzar la plenitud por no interactuar, por no sentirse conectado con otro ser. Y digamos, yo sí creo que la duda de Víctor, por ejemplo, a la hora de rechazar la petición del monstruo es válida, porque es cierto, digamos, sabemos, o sea, ahora sabemos que el monstruo era bueno y era gentil y muchas cosas, pero eso era impredecible. Incluso después de que ella mató a William, incluso de que había cometido un crimen irreparable, en el momento en el que está contando su historia,
Víctor podía reivindicarse, podría haberle ofrecido una mano, podría no levantar en cólera. O sea, él dice que fue manipulado por la elocuencia del monstruo y que por eso casi cede, pero en realidad, o sea, es nada más como el mínimo reflejo de empatía y de ternura con una manifestación de bondad real. Y el hecho de que no se responsabilizara, que no hiciera absolutamente nada, a mí me parece como el peor de los pecados, no haber como creado al monstruo, no haber perseguido esa gloria. Y pues eso es, yo creo que es algo de la vida de muchos seres humanos y es algo que hay que más bien aprender a manejar con una responsabilidad, porque es eso, no solo se alcanza la gloria, eso es también como la incongruencia. Y creo que, bueno, como dice Ronald también, que es una cosa que eventualmente va a pasar con la inteligencia artificial y la singularidad y todos esos temas. O sea, no es algo que se pueda detener porque la fuerza es muy, o sea, tiene hacia dónde ir. Y si no lo impulsa uno, lo va a impulsar alguien más. Entonces, ese no es el tema, sino el tema de responder, de hacerse responsable, de reaccionar, de haber contado desde el principio. Hubo muchísimos momentos en donde Víctor pudo haber actuado y no actuó por la debilidad de su corazón, de muchísimas manifestaciones. Entonces, o sea, sí, jamás, yo no creo que sea un tema de la sociedad. Pues sí, llega alguien y le manifiesta esta crueldad de que le pega un balazo después de rescatar a alguien, pero tampoco lo vio rescatar. O sea, uno no puede culpar al externo a todas estas situaciones por la reacción más natural del mundo. Si yo me encuentro al monstruo, no le voy a ofrecer mi gentileza de buenas a primeras. Y yo creo que eso es una ilusión también de gente que se cree más virtuosa de lo que es y de que nada más no puede conectar con esas situaciones de miedo, pero la responsabilidad sí era de Víctor. Y creo que la idea también de destruir su creación era una responsabilidad, sí, pero no por venganza, es que jamás por venganza. Y lo otro que iba a decir era que me llama la atención que Arturo diga que lo primero que piensa es que no sabe si creerle, porque creo que esto ha pasado en los últimos 3 libros que hemos hablado, como dudo del autor. Entonces no sé si es como una tendencia por esta seguidilla de libros que llevamos, pero si no, o sea, me parece lindísima la idea del monstruo, me parece que el experimento fue un espectáculo, justamente porque el resultado fue este ser súper inteligente, súper hábil, que sí, su problema era la apariencia, pero imagínense utilizar y poder abrazar ese poder para el bien. O sea, yo ni siquiera recuerdo el monstruo queriendo ayudar, más como queriendo experimentar la vida, y que parte de experimentar la vida era desarrollar esa empatía y esa gentileza y ese amor y esas ganas de conectar con lo puro, que eran los humanos que no le estaban haciendo daño y los hermanos que podía observar y con los que podía tener alguna especie de cariño, pero tampoco creo que él fuera más virtuoso que cualquier otro. O sea, nada más era alguien que estaba experimentando lo que tiene la vida para ofrecer, y creo que ese rechazo no se le atribuye a la sociedad, y más bien yo creo que la humanidad, excepto por Víctor, está representada de una forma muy, muy, muy virtuosa. Y pensando en quién era Mary Shelley y cómo habla de la paternidad de Víctor, cómo fueron sus papás, la crianza que le dieron, las enseñanzas, los libros, la forma en la que escribe es claramente un resultado de toda esta elegancia, informalidad y privilegio en el que estuvo sumergida. Entonces sí, no creo que sea tanto eso, sino más no existió esa parte que bien llamaba Viviana, esa maternidad que es necesaria para florecer y para poder conectarse con las personas. Sí, el monstruo era aterrorizante de muchas formas, pero eso lo pudo haber sobrellevado, eso pudo haber salido bien, y eso era responsabilidad de su madre, como esa sensibilización, esa conexión con el mundo, donde ya no ven sus debilidades, sino sus fortalezas. Y sus fortalezas también las ven los aldeanos, dicen como, wow, es súper rápido, súper fuerte. O sea, no es solo esa impresión es porque eso es lo que toca cuando la gente se ve amenazada, pero no necesariamente tuvo que haber sido así. Y sí, el monstruo es una ternura y me encanta y lo amo. Me ha encantado conocer. Team Monstruo. El aislamiento es uno de los temas principales de esta novela. Me parece que lo que retrata Shelley es que el aislamiento de Víctor es también el origen de su desgracia, es decir, que de allí crece su ambición. Y la soledad del monstruo es también un reflejo de este tema, pues, el aislamiento. Porque según la novela, el autoaborrecimiento lleva al aislamiento y el aislamiento lleva a la autodestrucción. Esto lo vemos en Víctor porque muere persiguiendo a su monstruo, al igual que en su monstruo, que se suicida una vez que Víctor ha muerto. Y de aquí aprende Walton a no dejarse llevar por la ambición desmedida, que es el arco definitivo de la historia. Además, ambos, Víctor y su monstruo, se comparan con el personaje de Satanás en Paraíso Perdido de John Milton, que no he leído todavía, pero la planeo leer este año. Y esta novela de John Milton retrata lo malévolo en el diablo como un producto de su aislamiento y de su exilio. Es decir, que aquí se está retratando o se está tratando de hacer un paralelo, una conexión entre la maldad
y el aislamiento. Ronald, ¿usted qué piensa con respecto a lo que se está mencionando en torno al origen de la maldad de estos dos personajes y el aislamiento como tema? La verdad no estoy tan seguro del aislamiento. Para mí el origen de la maldad proviene de la herida de nacimiento que tiene tanto el monstruo como Mary Shelley del rechazo y el abandono por parte de su creador o madre, digamos. Como decía Viviana, pues a la hora de nacer se necesita el cobijo o una figura que sea la figura de protector. Y todos los animales pues necesitamos de eso hasta el momento en que el animal pues ya puede por sí mismo ser capaz de proveerse. Bueno, el ser humano como animal social pues necesita del afecto, necesita del cariño, necesita de los abrazos, necesita de los besos, que tal vez ella no recibió, y esa herida del abandono, bueno, creo que la de Mary Shelley fue natural, puesto que la mamá murió a la hora de parir, que en aquellos tiempos pues debía ser algo. Ella lo coloca en el libro como más bien un abandono pensado. Frankenstein sí toma la decisión de abandonar a su creación, que es una diferencia importante, ¿verdad?, entre la vida de Mary Shelley y la del monstruo, pero ambos son abandonos. Sí siento que Mary Shelley llegó hasta un punto a sus 18 años de un reclamo muy adolescente, porque, y lo que voy a decir puede ser un poco polémico, pero el monstruo le pide una explicación al doctor Frankenstein de por qué me creaste y si no me quieres, destrúyeme, lo cual sería el equivalente adolescente a un berrinche de yo no nací, yo no pedí nacer. Es cierto, exacto. ¿Verdad? No me obliguen a hacer la tarea. Exactamente, pero es ese reclamo adolescente de yo no pedí nacer se elimina cuando la persona ya crece y se da cuenta que él no es su papá, o sea, los niños no son sus padres y que tienen una vida por delante que no tiene que estar realmente conectada ni relacionada con sus papás. Entonces, cuando ya uno logra desapegarse de eso y empieza a ser una persona independiente, ya no tiene esos reclamos. O sea, la herida se supera y los animales lo superan. Uno no, rara vez va a ver a un pájaro volviendo al nido cuando ya está totalmente formado, ¿verdad? Lo que hace el pájaro, pues, es obviamente hacer su propia vida, proveerse de su comida, buscar pareja y procrearse. Entonces, el monstruo no llega a ese nivel en donde se puede desconectar de su creador. Entonces, creo que debido a la edad tal vez de Mary Shelley en ese momento, ella no llegó a ver que tal vez si Mary Shelley hubiera escrito esto a sus 35 años, ya se hubiera dado cuenta que hay un momento en que uno se desconecta de los papás y tiene una vida, y esa vida puede estar paralela, puede ir en contra de lo que dicen los papás, o puede traer todo un sistema de independencia, ¿verdad? Entonces creo que la maldad se origina porque tanto Mary Shelley como el monstruo no han sanado esa herida del abandono. Y esa herida del abandono es lo que causa, y esa herida es la que se desangra sobre todos los personajes de la novela, desde el primer asesinato, bueno, y todos los consecuentes, ¿verdad? Porque es eso, como que él no perdona que alguien lo haya dejado en abandono. Y él trata y lucha de encajar en la sociedad, en una sociedad que lo repele, pero tal vez es porque no tiene las habilidades que un protector le hubiera enseñado desde pequeño, como nos enseñan a nosotros, a hacer amistad, a poder hablar, a interactuar con las otras personas. La monstruosidad estética sí es algo que, como dijo, ¿quién era? No me acuerdo si era Cristian o Luis Fernando. Uno habló de la monstruosidad estética. Pues lo feo y lo bonito, lo bueno y lo malo, lo ético y lo no ético, son cuestiones tal vez a veces muy del ser humano que nosotros logramos por nuestro raciocinio tenerlos. Si llega un león a una camada de leonas y sus cachorros no le pertenecen, lo que hace el león es matar a los cachorros para que ya las leonas dejen de amamantar y se pongan en celo y él pueda reproducirse. Y uno diría que es una actitud monstruosa, ¿verdad? Porque es el infanticidio de algunos leoncitos pequeños, pero como está en el mundo natural, no lo vemos así, sino que lo vemos parte de la naturaleza del león, así como en muchos otros casos uno diría que un
animal se comporta de forma monstruosa, pero después decimos, no, pues es un animal, así es. Entonces, todo lo que decimos que es monstruoso, nosotros mismos como sociedad lo definimos así. ¿Cómo era que se llamaba el filósofo francés que decía, bueno, la locura no existe, solo existe dentro de la sociedad humana? ¿Por qué? Porque nosotros definimos ciertas reglas de comportamiento y cuando una persona va en contra de esas reglas de comportamiento o se comporta de otra forma, por ejemplo, aquí todos estamos vestidos y con ropa, y si llega alguien desnudo, entonces uno va a decir, ¡ay, qué loca esta persona!, ¿verdad? Porque va en contra, no porque esté haciendo algo malo, porque tal vez tenga calor o simplemente le molesta la ropa, pero uno diría, qué loca que está. Entonces, creo que el monstruo, tanto el monstruo, el comportamiento monstruoso, es una derivación de la sociedad, como espera que la gente se comporte. Pero bueno, para mí el origen de todo esto es la herida que lleva al monstruo acerca del abandono, y esa herida que no logra ser sanada, se derrama la sangre de todos los demás personajes hasta el final. Y también creo que si Mary Shelley hubiera sido un poco más madura, tal vez no lo cierra ahí y le hubiera dado otro cierre no tan Romeo y Julieta de matemos a todos los personajes para que ya se acabe esta vaina. Bueno, es una lectura muy literal la que está haciendo Ronald. La verdad es que yo por eso pienso que la novela mantiene cierta ambivalencia en torno a quién darle la razón. Es decir, que no es que Shelley le dé la razón a nadie. La novela es un sublime debate ético sin respuesta, porque Shelley termina siendo ambos. Shelley es Víctor basándose en sus propios problemas de maternidad, y Mary Shelley es el monstruo, la hija que por haber nacido acabó con su madre. Es decir, que creo que el retrato gótico tiene siempre la intención de ser terror. Y he leído también que por eso hay muchas personas que tienen ciertos problemas con la lectura autobiográfica de la novela. Es decir, que para muchos, por estos conflictos ideológicos y personales en la vida de Shelley, por esa razón muchas personas deciden agarrar esta lectura autobiográfica sobre el embarazo y sobre la maternidad como una segunda lectura, y de primera lectura ponen la monstruosidad, la búsqueda por el conocimiento, la ambición desmedida. Y con esto regresamos a la siguiente pregunta para Fernando. Fernando, usted, que ya ha leído esta novela 3 veces, ¿para usted quién es el verdadero monstruo? ¿Víctor o su creación? Para mí ambos son malos, y los únicos buenos dentro de la novela son las víctimas de ambos. Es decir, sí, el culpable, el ejecutor es el monstruo, la criatura, pero en primera instancia es el creador, ¿no? Entonces las verdaderas víctimas son los daños colaterales dentro de la novela. Vuelvo, yo no considero ni bueno a Frankenstein ni bueno al monstruo. Él como supuesto creador, Dios, que actúa, tiene 2 fallas. Una es sentir repulsión, asco, terror por su criatura, y la otra es el no darle un sentido, es decir, no darle un propósito a esa vida que acaba de dar, ¿no? De hecho, en algún momento el monstruo reflexiona y hace las preguntas de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me dirijo. Esas preguntas que en teoría, hay también como en temas teológicos, el creador debía haber propuesto desde un inicio, ¿no? O sea, tú necesitas hacer esto, tu fin es no le da un sentido. La lectura también de Mary Shelley y bueno, el monstruo actúa en 2 formas. Uno, hablan mucho sobre, obviamente, el fallecimiento de la madre, un día después de haber nacido Shelley, bueno, Mary Shelley, pero también el padre, aunque actúa de una forma educacional correcta, llevándola a debates, llevándola a presentaciones de científicos, de poetas, de escritores del momento, que el Godwin, el padre de Shelley, era una personalidad bastante excéntrica. A su alrededor pasaban las grandes mentes del momento. De hecho, en el libro se menciona muchas veces la balada del viejo marinero. ¿Sí es balada? Sí, creo que sí, la balada del viejo marinero de Coleridge. Ese poema es genial. Ese poeta iba seguido a la casa de los Shelley, ¿no? Entonces sí, es el abandono del padre, pese a ser en el aspecto sentimental. Es decir, no le educa sentimentalmente. Sí, en el aspecto intelectual, pero no en el aspecto emocional. Y bueno, también la ausencia de la madre, ¿no? O sea, sí hay muchas lecturas dentro del libro que a final de cuentas crean el mito del Frankenstein, crean el mito de este Prometeo, de este Víctor Frankenstein como Prometeo, que a final de cuentas paga su pecado, o paga el pecado de sentirse Dios, de la misma forma prácticamente que el mito, ¿no? Es decir, aquí sufre, como Prometeo sufría al ser consumido su hígado por las águilas, ¿no? Que le mandaba Zeus todos los días. Entonces, en este libro, al final de cuentas, es la luz que nos trae según la promesa del dar vida, y sin embargo la falta de un sentido.
ahí también lo que mencionaba Cristian, ¿no? La bioética. A final de cuentas buscamos crear vida y para qué. También ahí me entra mucho ese conflicto desde siempre en el aspecto del Frankenstein, porque es crear un monstruo, pero un monstruo, más bien un ser, pero un ser incluso superior a nosotros, incluso superior en fuerza, ¿no? En estatura, está desproporcionado por completo, ¿no? Ahora volvemos en el aspecto de la ciencia actual y la ciencia ficción, lo que muchas veces propone es eso, ¿no? Prácticamente una inteligencia superior a nosotros. ¿Y luego qué? O sea, por ahí había una teoría donde decía que a lo mejor, como ahora ya llegamos a un punto donde no hay una evolución, ya no va a haber una evolución, vamos a crear al que nos suceda, ¿no? A la siguiente etapa, nosotros la vamos a crear. Por muchas razones, Frankenstein sigue siendo vigente, por muchas razones, Frankenstein puede ser una lectura de todas las edades, y me gustó mucho el comentario de Ronald, juntándolo con la adolescencia. La primera vez que yo leí el libro, debe haber tenido que unos 13, 14 años, y totalmente, o sea, te sientes identificado con el monstruo, ¿no? Eres el ser solitario, eres el ser diferente, nadie te entiende, nadie te comprende, ¿no? Entonces sí, una lectura en ese aspecto también juvenil del libro es bastante interesante, ¿no? Incluso hasta para la edad en que Mary Shelley lo escribió, ¿no? 18 años. Digo, ¿cuánto pudiste haber vivido digo, entre comillas, ¿no? En 18 años, ¿no? Le faltaban muchas experiencias, la pérdida de más hijos, la pérdida de Shelley, bueno, de Percy Shelley, ahogado, un montón de cosas que le faltaban por vivir, y a los 18 años sí, lo que tú decías, el monstruo, es el monstruo, es el monstruo Frankenstein y el monstruo criatura, es ambos. Excelente, muchas gracias, Fernando. Esto nos lleva, ya le paso la palabra a César, pero esto nos lleva también a uno de los temas más importantes de la novela. Yo creo que es el tema más importante de la novela, el tema principal, lo cual es la búsqueda por el conocimiento y la ambición desmedida. Y la luz en la novela, como mencionó usted, Fernando, es un símbolo, y es probablemente el símbolo más importante en la novela. Y Mary Shelley utiliza un símbolo recurrente donde la luz y el fuego representan el conocimiento y la sabiduría. Y al igual que el titán Prometeo regala el fuego a la humanidad y es castigado por los dioses, lo mismo sucede con Víctor Frankenstein. El monstruo, epítome de esta luz, de este conocimiento, el secreto de la vida, es finalmente consumido, a fin de cuentas también, por un fuego. Detrás de los experimentos de Víctor se encuentra la búsqueda por lo divino, lo cual es jugar a Dios. Me parece que es una parábola perfecta. Y estuvo muy de moda durante el romanticismo, durante el movimiento, a jugar con reinterpretaciones de mitos antiguos. Me parece que es una moda que puede regresar. Me encantaría que regresara, porque la verdad es que es extraordinario. César, ¿usted qué piensa sobre esta búsqueda desmedida por el conocimiento y la ambición del señor Víctor Frankenstein? ¿Y piensa que su maldad origina de su desgracia o si naturalmente era un desgraciado? No van a creer lo que voy a decir, pero estoy de acuerdo con Fernando. Es que estoy completamente de acuerdo con Fernando, porque por ejemplo Valeria dice que le encanta el monstruo, y creo que es algo que muchas personas ven, empatizar con este monstruo, porque es completamente natural que empatices con alguien que no encaja y que sufre de este poco entendimiento hacia su persona. Hablaron de lo estético, sí, tiene mucho que ver. Podemos ver al monstruo de Frankenstein como un marginado, sí, lo es, pero las personas que actualmente cometen este tipo de actos que no están alejados de lo que plantea Frankenstein, vamos a empatizar con ellos. En serio, alguien va a decir, es que mató, asesinó, pero es que ha sufrido toda su vida, en serio. Para mí los dos personajes son grandiosos, y aquí es una contradicción enorme, pero también son pusilánimes. Y volviendo a lo que tú dices, Arturo, de la búsqueda del conocimiento, me recuerda mucho al Fausto de Goethe. Eso es genial, eso es fantástico. Tenemos que reconocer que Víctor Frankenstein busca jugar a ser Dios, pero lo plantea desde el principio, desde su infancia, porque él busca el conocimiento. Él se ve atado por sus enfermedades y por todo lo que le limita a su época, y creo que es un reflejo de la época en la que vivió la autora. ¿Cuál era la esperanza de vida en su época? Era mínima. Entonces, creo que esto es una inquietud más de la autora, y que creo que ella juega a querer jugar a ser Dios. Esto me recuerda mucho a lo que dice Nietzsche, que el hombre no se sabe ser el hombre creador, hombre poeta y hombre Dios. Pero Nietzsche nunca nos habla del peligro que corremos al creernos este ser supremo que él planteaba, el superhombre, el superyo. Entonces, ahí podríamos entrar en otro tema filosófico, que es ¿qué va a pasar si realmente caemos en esta
tendencia o en esta tentación de ser superiores. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Yo realmente creo que para Víctor Frankenstein es un escalón nada más. Y que si hubiera seguido, si hubiera tenido el valor o la posibilidad de destruir a su creación, habría podido evolucionar. Lo que detiene a Frankenstein, según mi perspectiva, es que el monstruo se libera, ¿no? Entonces ya no es el Prometeo encadenado, pero su creación sí se libera. Este es el primer conflicto que enfrenta, ¿no? O sea, no tiene un control sobre lo que él mismo creó. Entonces, desde ahí se ve limitado todo su poder creativo. Con Frankenstein, con el monstruo, perdón, vuelvo a lo mismo. Sí, o sea, es fácil empatizar porque es ficción, pero si fuera real, no empatizaríamos de ninguna manera. Yo creo que jamás podríamos empatizar, porque no estaría justificado y no lo justificaríamos. Ok, asesina a un niño, asesina a una mujer, asesina a un hombre, es asesinato al final. Entonces, por eso estoy completamente de acuerdo con Fernando que ambos personajes están corrompidos por su sociedad, por la época y por lo que hacen y por este desarrollo personal que tuvieron que enfrentar solos, porque ambos tienen que enfrentarlo solos. Entonces, desde Víctor, que tiene que enfrentar a su creación, hasta Frankenstein, que es hasta el monstruo, perdón, que al final dice, ¿por qué me creaste? Yo no te pedí que me moldearas. Es más o menos lo que la cita que se hace del Paraíso Perdido de Milton. Dice, yo no te pedí que me moldearas desde tu arcilla, algo así. Entonces, creo que sí, ambos personajes están perdidos. Las circunstancias son los que los llevan a cometer todos los errores que cometen y a terminar como terminan. Como dije al principio, y lo que me encanta es que ambos personajes sufren de igual manera. Yo voy a interrumpir ahí porque yo no creo que mi empatía o mi preferencia con el monstruo sea porque es un marginado. Yo creo que mi empatía es a pesar de que es un marginado. Yo creo que, digamos, el monstruo es inteligentísimo, es fuerte, es poderoso, es virtuoso. O sea, el monstruo se enseña a sí mismo una lengua y lee un montón de cosas y aprende un montón de cosas y desarrolla una filosofía a pesar de su aislamiento, a pesar de que nunca habla con nadie. Cuando cuenta esta historia con este poder, cuando se la cuenta a Víctor, o sea, de verdad es más como, sí, se siente una injusticia que eso nunca haya podido ser revelado, pero yo creo que yo, o sea, me encantaría el monstruo si eso hubiera salido bien, y me encanta a pesar de que tuvo que pasar por todas estas cosas horribles, de que en sus arrebatos también, por no poder manejar su poder, al fin es como en el momento en el que Félix lo ataca y lo rechaza y él tiene que irse y se da cuenta de que la familia abandona el lugar y todo, como se describe este sufrimiento de verdad, de estar chillando y de estar howling así en medio del bosque hasta que ya se cansa, hasta que gasta todas sus energías y no le queda nada. O sea, yo creo que es más, y sí, es un arrebato de emociones y es un despliegue de ese poder, pero así como llegar y asesinar a un niño, que tras de eso un niño engreído que llega y le dice, como no solo lo insulta, sino le dice, usted no me va a tocar a mí, yo soy el hijo del síndico Frankenstein y a usted le van a pasar cosas horribles. Incluso después de eso, y sí, él es víctima de sus emociones y su desesperación y él sufre con cada uno, sí, después lo cuenta y ahí es donde yo tal vez creo que eso sí puede no ser tan cierto y que él está como planteándose un, "Uy, sí, yo me sentí muy mal después de hacerlo", o lo que sea, o sufrí tanto. Yo creo que eso pasa mucho con The Joker y es una de las razones por las que lo detesto. Es como, uy, sí, el marginado y por eso nos gusta el marginado. Pero yo no creo para nada que Frankenstein, que su superpoder sea ser marginado. Su superpoder es ser Frankenstein. O sea, y es como, es el despliegue así, porque bueno, su superpoder es el monstruo. O sea, ¿por qué Frankenstein lo hizo así? Lo hizo así porque llegó, o sea, cuando lo está construyendo, dice, no, o sea, yo puedo hacer algo grande. O sea, yo lo podría hacer más como un humano, pero ¿para qué? Si puedo hacer algo grande, si puedo hacer algo alto. Y yo creo que no se esperaba que fuera tan inteligente y todas estas cosas, pero yo creo que eso es, sí, sí, después se arruina y se pudre y sí, ya está más allá de toda salvación y yo no entiende que lo único que queda es asesinarlo. Incluso, y ya cuando mató al chiquito, ya no hay perdón, o sea, ya no hay perdón para alguien que mató a un chiquito así, pero yo no creo que sea por eso que uno desarrolla, o que yo personalmente desarrollo empatía con el monstruo. Ni siquiera es empatía, es como admiración, es como ganas de interactuar con esta cuestión maravillosa, incluso después de, sí, después de haberse vuelto loco y de haber asesinado, y como es más como esta interacción con algo
maravilloso, extraordinario, a pesar de que no sea algo bueno. Creo que es más como ese sin sabor de llegar y decir, bueno, sí, ahora sabemos que es malo. No sabemos si de verdad con la atención correcta y la madre y el amor y todas esas cosas, igual hubiera sido malo, igual se hubiera empleado su poder, y igual muchas cosas pudieron haber pasado, pero es más como esa sensación de no sabemos, de verdad si fue una injusticia, de verdad nunca tuvo la oportunidad de salir bien, pero sí, sí. Y yo no creo que sufran en la misma proporción. Sí sufren los dos, pero yo no creo que sufran en la misma proporción. Yo creo que Víctor sí tuvo al menos una interacción con la felicidad y con la plenitud y con muchas cosas, y al monstruo nunca se le da oportunidad de nada. Lo más cercano es el inicio, cuando tiene sus interacciones con la naturaleza y esas cosas que no, todas las personas tienen, todos tenemos como algún tipo de, como en Soul, la película, como esas interacciones con los detalles que hacen que uno se encienda, o sea, sí, pero es totalmente diferente la experiencia humana, o sea, su relación con Elizabeth, como narra su amistad con Henry, o sea, todos son, y sí, él eventualmente sufre, pero sufre por haber perdido algo muy bonito y muy poderoso y muy hermoso, y que tras de eso es su responsabilidad. El monstruo sí, el monstruo es culpable, pero el monstruo también siempre puede, y yo creo que eso es un problema de los villanos que son así, y sí, siempre pueden delegar su responsabilidad y quitársela de encima y llegar y decir, bueno, es que por estas razones, Víctor no, Víctor que se vaya por el carajo. Bueno, quiero decir algo rápido porque si no se me va a olvidar. Primero lo que decía Arturo de la primera novela de ciencia ficción, porque ya lo habíamos hablado él y yo antes. Creo que Micromegas de Voltaire es la primera novela de ciencia ficción por la época. Si pueden, léanla, es maravillosa. Segundo, también para mí el Joker es de los personajes, de los villanos más sobrevalorados de la historia. Y lo del monstruo sí creo que tiene razón en ese sentido de que al menos intenta ser bueno, y caemos en lo mismo de que las circunstancias son las que no le permiten poder ser bueno por completo. El logro más grande de esa película de Joker es que convirtió a todo el mundo que la vio en psicópatas por un breve instante. Es decir, que cuando llega ese último tercer acto, si el Joker no asesina al comediante, esa película es una mala película. Es decir, todo el mundo estaba ahí pensando como, mátalo, 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 lo tienes que matar. Eso lo dijo Quentin Tarantino, en realidad, lo estoy plagiando ahorita mismo. Volviendo a la novela de la cual estamos supuestos a estar discutiendo. Igual, yo tampoco los juzgo a ninguno de los dos porque es ficción. A fin de cuentas, no estoy hablando sobre la personalidad de esos personajes, estoy hablando sobre el carácter de su personaje en sí o el valor del personaje en sí. Y a mí me parece que ambos personajes son extraordinarios. A mí me parece también que la novela mantiene esa ambivalencia y que por eso es que históricamente muchos han catalogado al monstruo como el verdadero villano, y nosotros aquí estamos discutiendo en realidad que estamos argumentando a favor de la inocencia perdida del monstruo, pero históricamente hablando, Víctor ha sido el héroe trágico de esta historia. Sin embargo, sí me parece que la novela mantiene una ambivalencia en torno a la virtud y la maldad de ambos, y por eso es que es tan fácil de utilizar como material de discusión, pues, y por eso es que estamos aquí discutiéndola, pues, y hemos sacado a colación tantos temas. A fin de cuentas, la pregunta ¿a quién es el verdadero monstruo? Si Víctor o su creación, pues es una pregunta que se puede discutir para siempre, porque la novela tiene matices como la mejor literatura. Pues la tragedia comienza con el abandono del padre, su obsesión con la deforme criatura termina destruyéndolo a él y a todos sus seres queridos. El monstruo busca un sitio donde pertenecer, como ya hemos mencionado numerosas veces, pues el monstruo lo que quiere es una familia, es decir, ve a la familia que quiere y a fin de cuentas esta familia lo rechaza, y en ese momento él acepta que él es un monstruo, pues él dice, bueno, la sociedad piensa que yo soy un monstruo porque soy deforme, porque soy feo. Bueno, es así de simple, está bien, voy a matar, voy a asesinar a la gente que me ha hecho daño, la gente que me ha dado la vida, pues porque esta vida es un infierno. Y no es hasta este rechazo absoluto cuando el monstruo decide aceptar el papel que la sociedad le importa. Y también me parece que hay muchísima importancia en la comparación de ambos, de Víctor y del monstruo, en el personaje de Satanás en Paraíso Perdido de John Milton. Es decir, que no es un personaje nada más que se compara con Satanás. A pesar del hecho de que Víctor está jugando a Dios, él también se compara con el personaje de Satanás en John Milton, pues él está aludiendo a su propia maldad en su trabajo. De igual manera, pues pienso que aquí lo que se está jugando es como un juego de espejos. Y parte de este juego de espejos es también el personaje de Walton, porque a fin de cuentas Walton es el único personaje que aprende algo y que cambia en el transcurso de la historia. En un inicio, Walton es un reflejo vivo y directo de Víctor Frankenstein. Él está emprendiendo una exploración científica muy peligrosa, muy ambiciosa, muy desmedida. Está en su búsqueda por el conocimiento y él es el que decide, una vez que escucha el relato de Víctor Frankenstein y una vez que conoce al monstruo,
él es el que decide retirarse y volver a casa porque es demasiado peligroso. Y sin embargo, no hay gloria en esto. Mary Shelley no celebra el regreso de Walton con gloria, no lo exalta de ninguna manera. Es más, Walton regresa desilusionado, triste, no alcanzó la gloria. Y yo creo que aquí también hay cierto matiz en torno a la crítica que desarrolla Mary Shelley en torno a la ética de la ciencia. Es decir, que Mary Shelley no está condenando a la ciencia de por sí. Mary Shelley no está diciendo no utilicemos la ciencia para desarrollar ordenadores o para ir al espacio. Mary Shelley lo que está diciendo es que es un debate complicado, como el debate de la inteligencia artificial. ¿Quién no quiere un robot en su casa que le haga la comida? Es un debate que vale la pena tener. Por eso sigue siendo tan relevante. Pues me parece que esa es la lectura más interesante de esta novela, pues el debate sobre la ética de la ciencia, la búsqueda del conocimiento, los límites de la ambición. Y sin embargo, también hay muchísimo más, pues como la maternidad, la paternidad, la responsabilidad, la monstruosidad, qué significa la monstruosidad en sí, cuál es el origen de la maldad. Y sí, pues Cristian, ¿usted qué opina? Usted que es filósofo, porque ya Viviana mencionó un poco sobre los filósofos que debaten si el hombre es bueno, si el hombre es malo. Usted que sabe que es filósofo, ¿qué nos puede decir con respecto a la ética en la filosofía y cómo se refleja en esta novela? Sí, bueno, mi título es en letras, bueno, estoy en letras, pero pues lleve filosofía. Bueno, creo que como ya comentaba, la ética, todo el tiempo se está debatiendo en la novela sobre las decisiones o las malas decisiones que pueden llegar a tomar los personajes. Te voy a ser muy sincero, yo personalmente no leí la novela con esta idea de quién es el bueno y quién es el malo. Me empecé a cuestionar eso a partir de que ustedes empezaron a hablar en el video. Obviamente sí hay, digamos, todo se trata de consecuencias, ¿no? Digamos, desde la motivación que tuvo Víctor Frankenstein en crear un superhombre, digámoslo así, una lectura medio mal hecha de Nietzsche, creo yo, del superhombre. Ya de ahí se viene dando una concatenación de actos que todo deviene en este principal acto. A mí se me hizo muy interesante, si les soy bien sincero, o más bien se me hizo no interesante, se me hizo un poco contradictorio. ¿Cómo es que Víctor Frankenstein quería crear este monstruo y este hombre con partes humanas y con restos de personas que ya habían muerto? Cuando le da vida se espanta, entonces mi idea es, ¿qué esperaba que fuera a suceder? ¿Por qué esperó hasta el momento en verlo vivo para espantarse? O sea, no sé si me explico, ¿no? ¿Cuál fue su miedo si desde un principio ya sabía que eso iba a pasar? Que el resultado de su experimento iba a ser ese. Entonces, es como si estuviera prendiéndole fuego a una casa y se espantara porque la casa se prendió, ¿no? Digo, ¿cuál era la intención entonces de? Pero más allá de eso, sí no leí la novela, sinceramente, con esas dos polos de lo bueno y lo malo, pero sí me parece que siempre, como decía, hay un debate siempre entre las malas decisiones, no sé, desde el momento en el que Víctor se espanta y lo rechaza, desde ese momento ya lo demás es consecuencia solo de esa acción. Si él no lo hubiera rechazado y si él no hubiera mostrado esta apatía o más bien este desprecio por su hijo, pues nada de lo demás, digamos, ahí habría terminado la novela como algo muy bonito y como que le fue muy bien y tan, pero obviamente debía tener un cuerpo, ¿no? La novela, si no hubiera sido muy necesaria, muy aburrida. Sí, igual yo no pienso que uno sea malo y el otro bueno, tampoco los dos son buenos y malos, solo son personajes que se equivocan y que, digamos, sobre todo Víctor, hace una serie de estupideces como una tras otra y luego el otro también, ¿no? Al final de cuentas hasta mueren las personas, no solo el niño, sino muere la empleada, la criada, no sé cómo llamarla, ¿no? A raíz del juicio que le hacen, ¿no? Porque la culpan, porque supuestamente ya mató al hermanito menor de Víctor, bueno, todo eso deviene en una sola cosa que es la mala decisión o el desprecio pues que tuvo Víctor para con su hijo. Y la novela tiene a 6 víctimas en total, e incluyen al hermano menor de Víctor, que es William, al mejor amigo, que es Henry, a la hermana adoptiva, que es como la hermana adoptiva, la sirvienta, que es Justine, la prometida, Elizabeth, que es también la prima. En ese tiempo ese tipo de cosas sucedían, y su padre, Alphonse, que muere por el duelo, y finalmente Víctor Frankenstein, que muere persiguiendo a su monstruo. Volvemos siempre como a la misma pregunta, es decir, porque tampoco es que estamos hablando sobre una novela de género, como que quién es el bueno y quién es el malo, es decir, es un debate ético, o sea que esta pregunta tiene relevancia, pero en el debate ético se hace la pregunta y se puede interpretar de 3 maneras. Si la meta de Víctor es verdaderamente antinatural y malévola, que es como una interpretación teológica, o es porque Víctor cruza un límite ético de la ciencia, que es una explicación filosófica, racional, o la que yo creo que todos estamos de acuerdo aquí, que es
la razón por la cual todo sale mal es porque Víctor es incapaz de amar a su criatura y no asume su responsabilidad como padre. Es un tema infinito, pues. Nos abandonaron Ronald y Viviana, tienen compromisos previos, por eso no están presentes en este momento. Pero bueno, vamos a comenzar ya con los últimos comentarios sobre la novela, comenzando por Fernando. Híjole, la novela, como ha pasado en casi estas 2 horas, tiene mucho de dónde a poder hablar, muchos temas que toca, ¿no? Ahorita en un mensaje le estaba diciendo a César, ¿no? La conversación ya la estamos haciendo muy moral y si vamos por ahí no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Sin embargo, pues sí, o sea, la novela da incluso para eso, a debates que son incluso actuales, ¿no? De la bioética, el tema del hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va la informática, perdón. La novela sí sigue siendo vigente, con sus 200 años, sigue siendo vigente, Mary Shelley sigue siendo vigente, una autora que es extraordinaria, una mente brillante. El debate que decían que tenían, o bueno, la plática que tenían César y tú, Arturo, sobre si fue la primera novela de ciencia ficción, para mí por lo menos es esa novela que no toca el tema del dar vida con el uso de la procreación, o bueno, de procrear vida, y tampoco que usa ni ningún tipo de hechizos, ni ninguna especie de participación divina, ¿no? Usa la ciencia, ¿no? Usa simplemente la ciencia. En el año en que se publica la novela, en 1818, un científico intentó darle vida a un, me parece que fue criminal, un exconvicto, e igual como en la novela, dándole electricidad. Hay una litografía muy curiosa donde está el cadáver y la gente está corriendo. Y digo, seguramente olía espantoso, seguramente era una escena terrible, pero bueno, lo estaban haciendo, ¿no? A ese lado iba la novela, ¿no? A cuestionar todo lo científico. O sea, sí das vida y luego qué, ¿no? O moralmente puedes utilizar un cuerpo para experimentos, incluso la medicina, ¿no? Ahora lo hace, la ciencia. La verdad, sí, es un libro extraordinario que le decía a César, cómo ahora las relecturas llegan en ciertos momentos. Yo les había contado, próximamente voy a ser papá. El primer comentario que le hice a mi esposa cuando me enteré que, bueno, que estaba vivo, o eso, o sea, como la película de Frankenstein, está vivo, ¿no? Está vivo. Fue la locura, ¿no? Totalmente la locura. Entonces ahora le doy una lectura al libro y una lectura desde yo siendo padre, ¿no? Tengo un aspecto de una criatura a la cual puedo volver hacia la bondad o hacia la maldad. O sea, también soy partícipe dentro, ¿no? Y la responsabilidad que tengo. Entonces vuelvo, la relectura que tengo ahorita con Frankenstein, en unos años va a volver a cambiar porque va a estar también el bebé. Entonces va a ser un libro que nunca se va a ir de mi vida. La vez que pueda lo puedo recomendar en la librería, lo he recomendado en la librería, seguramente se lo leeré a mi hijo y seguramente seguirá conmigo para siempre, ¿no? Y sobre todo espero conservar para siempre esta edición que fue la que por primera vez leí y es la que me ha acompañado siempre. Hay mejores ediciones, lo sé, y sin embargo con esta estoy completamente ligado, ¿no? Y ya, es todo. Gracias, Fernando. Es cierto lo que dice, que los debates de moral siempre acaban en círculos, pero tengo que hacer la pregunta por curiosidad, porque usted ha leído la novela muchísimas veces y la leyó también en su infancia. ¿Cuál es la temática central o el núcleo de esta historia? Es decir, si no es el debate moral, que claramente yo no estoy diciendo que lo sea, sino que para usted, que conoce la novela a profundidad, pues usted diría que es la búsqueda por el conocimiento, los límites de la ciencia, la ética en la ciencia, el aislamiento, la monstruosidad. Considero, si no fuera el tema central, la moral, es como la pérdida a veces del camino entre lo que consideramos que es benéfico, o en el aspecto de la ciencia, ¿no? De los avances, que consideramos que es benéfico para todos, y también cómo tan fácil podemos cambiar algo egoísta, ¿no? Puedo centrarnos, simplemente, digo, en Frankenstein se nota eso, al principio es algo que espera darle a la humanidad, o sea, algo que quiere brindarles salud, prolongar la vida, evitar la muerte de los seres queridos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, al final cambia por completo y solamente busca el saciar. Decían, ¿por qué este Christian, no? ¿Por qué si utiliza cuerpos de muertos y hace un ser monstruoso desde un principio desproporcionado? Porque al final le temen, ¿no? ¿Qué esperaba? Y digo, a lo mejor esperaba que no funcionara, ¿no? O sea, a lo mejor era su premisa, que no fuera a funcionar. Y sin embargo, funcionó. Eso es lo monstruoso, ver que lo que esperas que no funcione, al final funciona, ¿no? ¿Y ahora qué? Buscabas llegar a ese punto, pero ¿y qué? ¿Buscas a dar vida? ¿Y luego qué? Muy buena respuesta. Yo le hubiese hecho una novia
al pequeño monstruo. Yo le hubiese dado una novia y ya se acabó el problema, todos terminan felices para siempre, ya murieron suficientes personas, no tiene que morir nadie más. Es tan simple como eso, hazle una novia. Era como en la película que a lo mejor ni siquiera quiere a Frankenstein. Ah, sí, exacto, esa es la otra posibilidad, pues que la película, a fin de cuentas, la novia no puede tampoco amar a Frankenstein. Qué buena escena. Escena es extraordinaria, me encanta esa película, me encanta esa escena también. Pero bueno, de todos modos, bueno, quién sabe, pues quizás en el mundo de la novela la novia hubiese abierto su corazón. Sigamos con César. Mientras mandabas el link para la otra reunión, le estaba diciendo a Fernando que quería llamar la atención. Es una broma entre nosotros porque dice que lo relaciona con su hijo, pero creo que es algo completamente válido porque cada persona lo interpreta de una manera distinta. Él ya habló sobre cuál es el tema principal de la novela. Para mí es puramente filosófico, pero él ahorita está enfrentando una etapa en la que él puede relacionar esta novela de esa manera, desde, no sé, digamos, de dar vida a algo que para él sigue siendo desconocido porque no ha enfrentado la experiencia de su primera vez, y creo que es completamente válido. Él lo compara desde su perspectiva actual. Puede que en 2 o 3 años, si él tiene otro hijo, ya lo vea de una manera diferente, pero él ya enfrentó ese punto de creación, de que es una persona que está dando vida a algo hasta ahora desconocido. Ahora, lo que menciona Cristian y Fernando sobre qué esperaba Víctor Frankenstein si está usando cadáveres, hay una frase que responde a ese cuestionamiento. Dice, para entender la vida hay que entender primero la muerte. Aquí el punto es que Víctor no ha conseguido entender la muerte y no ha podido entender su creación que viene desde la muerte, porque realmente no es darle vida a algo desde el inicio, es darle vida a algo que ya vivió y que ahora está partiendo desde, no sé, podríamos decir que una segunda vida. Entonces creo que ese cuestionamiento se responde con esa línea que a mí me parece brillante de para entender la vida hay que entender la muerte. Porque hay un filósofo que dice que quien no entiende o quien no acepta la muerte no ha entendido nada de la vida, que es parte de vivir, es el morir. Entonces creo que no se puede juzgar a Víctor con lo que ustedes decían, no puede creer a su creación porque no la entiende, simplemente es eso. O sea, él puede tener las expectativas más altas, pero al final no puede entenderlo. Entonces, por ese punto, para mí, la novela y el punto principal es puramente filosófico. Creo que de alguna manera la autora no tenía bien planteadas estas ideas que nosotros, 200 años después de que se escribió esta novela, ya tenemos, con base en mucha filosofía, pero para mí, personalmente, es puramente filosófica. Digo, la novela abarca muchísimos temas, pero tengo una pregunta y esa pregunta la hago sin malicia y por curiosidad. ¿La filosofía que usted encuentra en la novela se arraiga al tema ontológico de la vida y de la muerte? ¿O a qué tema específico se refiere? Porque uno puede decir, bueno, la novela es filosófica y eso lo que abre es un abanico enorme de posibilidades, contingencias. A fin de cuentas, usted cuando dice que la novela es puramente filosófica, ¿de qué tipo de filosofía estamos hablando? Es decir, ¿a qué se refiere específicamente? Porque Creo que esa pregunta es grandiosa, porque sí, como dices, la filosofía puede abarcar mucho, incluso podría ser, si lo analizas bien, podría ser hasta político. Pero mis primeras inquietudes filosóficas fueron sobre, sí, la vida y la muerte, este planteamiento de lo que mencioné, para entender la vida hay que entender la muerte, pero también por eso cité a Nietzsche, el superhombre, el hombre creador. Para mí creo que esos dos puntos son fundamentales filosóficamente. El hombre, el superhombre que plantearía Nietzsche, y lo relacionado a la vida y la muerte. Creo que de ahí parte la idea filosófica de esta novela desde mi punto de vista. Claro, lo de Nietzsche bajo la teoría literaria de la muerte del autor, pues porque Nietzsche es posterior a Mary Shelley. Es decir, que obviamente... Sí, por eso dije que después plantearía Nietzsche con... Claro. O sea, es que es como cuando hablábamos de Dostoyevsky, que decías que era protofreudiano. Entonces, creo que aquí en este sentido, claro, pasa algo similar. Cuando hablaban creo que fue Viviana la que dijo que se planteaban ciertos cuestionamientos filosóficos que al final no tenían respuesta. Creo que eso es lo grande de esta novela. La novela plantea y toca ciertos cuestionamientos filosóficos que probablemente no pudieron ser respondidos en su época,
pero que están para que nosotros podamos responderlos 200 años después, que creo que en el 2018 fue cuando se cumplieron los 200 años, no estoy seguro, pero es algo enorme, o sea, plantea problemas que se responderían después. Claro, pero O sea, no, por ejemplo, con Nietzsche. no creo que hayamos llegado a una conclusión sobre las preguntas que plantean en la novela, pues lo que hemos alcanzado es una expansión en la mismísima pregunta, pues Nietzsche tampoco resolvió el tema ontológico de la vida y de la muerte. Merritt tampoco finge ni siquiera solucionarlo. La cuestión es que entra en esa temática. Sin duda estoy de acuerdo con ustedes, es decir, es un matiz interesante. Sí, porque al final seguimos haciéndonos las mismas preguntas o podemos seguirlas enlazando a nuestra vida actual, que es lo que decía Fernando, él lo puede ligar al momento que está viviendo ahora mismo. Y creo que eso es lo enorme en esta novela. Sí, igualmente pienso que la maternidad o la paternidad en el caso de Víctor es indispensable. Es decir, es un tema indispensable de esta novela. Me parece que la lectura autobiográfica puede ser excesiva e innecesaria. Es interesante de todos modos. Sin embargo, el tema de un hombre que da vida y que pierde el control sobre esta vida cae en la desesperación y en un abismo y en una grandísima tragedia por culpa de este juego con Dios o con el diablo. Me parece que es un tema indispensable de la novela, pues no me parece que es una sobreinterpretación. Sin embargo, también pienso a la misma vez que el tema ontológico de la vida y de la muerte, quizás viéndonos un poco más específicos bajo la ética, me parece que también es importantísimo, porque me parece todavía que el tema filosófico de la vida y de la muerte sigue siendo un abanico muy amplio para escribir la novela de Mary Shelley. Cristian, últimos comentarios sobre la novela de María Shelley. La verdad es que, como dije en un principio, me gustó. Creo que, a diferencia por lo que veo, no me encantó, por lo que veo de los demás, solo me gustó. De repente, como dijo Valeria, sí, la primera parte demasiado poética. Bueno, aparte, a mí, sinceramente, las lecturas donde son hiperdescriptivas de algo, a mí me aburren muchísimo. O sea, lo tengo que decir como es. Y de repente eso que te describía con exactitud, todas las cosas y el paisaje y las cosas que hacía y cómo estaba, a mí, lejos de interesarme, me parece como que me aburre, pues. Más allá de eso, sí creo que es una buena lectura. Como te digo, no me encantó. No es un libro que me haya impactado demasiado. Rescato los temas de interés filosófico que ya se mencionaron ahora, que no, para no volver a hablar del tema. Me gustó mucho que derribó muchas ideas preconcebidas que tenía yo sobre Frankenstein, como comentaba, porque nunca había leído la novela, ni he visto nunca ninguna película de Frankenstein. Tal vez lo volveré a leer en un futuro, para ya con este conocimiento que tenga de aquí a cuando vuelva a leer, ya lo voy a entender mejor, o le voy a agarrar más el gusto. Me hubiera gustado más, eso sí, saber un poco cómo era la onda, cuál fue el proceso para la creación del monstruo, ¿no? Porque no se dice mucho. Se dice que tardó mucho tiempo haciéndolo y que está así, pero yo quería saber como más detalles de que agarró un pedazo de pierna de tal persona, o cómo lo cocía, o no sé si me explico, más como digamos, si fuera una receta de cocina, más como los pasos. Siento que en realidad no lo ahonda, solamente ya dice casi que al final le pudo darle vida, ¿no? No se sabe cuántas oportunidades o cuántos intentos tuvo para poder hacer su experimento, ¿eh? Vaya, pero pues sí, en general me gustó, pero hasta ahí, solo me gustó, no me odien. Contexto, Cristian, contexto. La novela se escribió en el siglo XIX, por el amor a Dios. Estaba naciendo la ciencia ficción. Ya con lo que escribió Mary Shelley es suficiente. Contexto. No tengo pregunta para usted. Está castigado. Vea la película. No, yo estoy de acuerdo con Cristian. Vamos, Cristian. Sáquenlo. No, no es cierto, Chris. Ya sabes que te queremos, aunque no estemos de acuerdo con lo que dices. Órale. No fui yo. Aunque te equivoques. Cancelado. Tranquilo, Cristian. Ok. Valeria, últimos comentarios. Por favor, no diga nada controversial. No, lo mismo que Puedes Cristian. decir, yo opino igual que Cristian y ya. No, Esto es que fue no dialéctica. opino No es igual cierto. que Cristian, no opino igual que Cristian, pero creo que, o sea, este tema creo que ni siquiera es lo descriptivo, porque yo disfruto muchísimo las cosas que son descriptivas, pero que yo creo que lo que tiene Frankenstein por la época y todo, y ustedes lo van a justificar, pero yo no, de verdad nunca he sido de contextualizar las cosas y ver quién es el autor y no, o sea, yo tomo una obra por lo que es, y si me entretiene en el momento y si no, y ya todo lo que viene afuera es una justificación para aceptar las cosas que no están bien y decidir no criticarlas. Entonces, no, para mí no es lo descriptivo, es el exceso como de
de adjetivos, es como una abundancia de adjetivos, como una redundancia de formalidad innecesaria, o sea, y yo entiendo, sí, contexto, y sí, estamos hablando de estos ingleses súper educados que tenían que dar esas señales y esto es parte de la forma de comunicarse, lo entiendo. Pero al mismo tiempo yo pienso que sí, uno dice como, o sea, yo no veo valor en esa prosa para nada, que creo que es un adorno innecesario, creo que es como agarrar un plato y llenarlo de flores. Y entonces es como, pues, ok, o sea, sí, al principio sí me cansó, sí digo, o sea, las ideas del libro me gustan, me encanta toda la historia del monstruo, me encanta mucho de lo que se evalúa, pero yo creo que yo no pasaría por la experiencia de nuevo, es como ya tengo las ideas. Puedo hablar de eso, puedo adentrarme en eso, pero así como vivir la experiencia de leer el libro de nuevo, no es algo que necesito, que me urja o que diga como, wow, me encantó. Y puede ser, de nuevo, puede ser que todo eso esté justificado. Y sí, wow, tenía 18 años y es un genio y todas estas cosas, pero eso es aparte de la experiencia del libro como tal. Entonces, pues no, pero sí me gusta mucho, me parece importante lo que evalúa. Ahora que decía Cristian esto de los detalles, me recordó, sí, como la idea de las novelas que más bien como alimentan esa parte de uno. Me acuerdo que yo le comentaba a Arturo que eso es una cosa que a mí me encanta de Fight Club o el Club de la Pelea, que de verdad dan un detalle profundo de cómo hacer las bombas, de cómo hacer el jabón y todo es como científicamente correcto, es demasiado como un libro de instrucciones y eso está perverso, digamos, leer una cosa así. Otra cosa con Frankenstein es que a uno se lo describen como una novela de terror, como una novela de miedo, como una novela gótica. Y, o sea, yo en ningún momento sentí miedo, en ningún momento sentí algo oscuro ni nada. Y pues sí, hay un monstruo, pero el monstruo incluso es delicado, o sea, nada más es feo. No es alguien malo, no es alguien oscuro, no es algo que uno diga como, uy, estoy aterrada con la idea de la presencia del monstruo, ni siquiera es eso. O sea, entonces llegar y asociar miedo bueno, y un villano, o sea, hay personas hoy día que son mil veces peores, mil veces más aterrorizantes que alguien, o que un monstruo que por consecuencia de su situación llega y termina matando 5 personas en venganza y todo como una cadena de explicación, ni siquiera nada es como esta sociopatía de me vuelvo loco y no tengo justificación para lo que estoy haciendo, la violencia sociópata, no, es nada más, o sea, como que es una secuencia muy detallada, yo no veo el terror en la novela para nada. No me parece una novela de terror, me parece una ternura, sí, me parece que hay mucho valor en los temas, me parece como esta interacción entre el creador y lo creado me parece muy poderoso y me parece que uno puede hablar mucho de ello, me parece como también un símbolo de esa oscuridad humana, que son temas incluso cristianos, como de la falta de humildad, a donde puede llevar el ego, o sea, todo eso es muy, muy, muy valioso, me parece lindísimo, también me cansa un toque, sí me cansa la forma en la que construye la pureza del resto de los personajes, como que no hay complejidad, como que todos son flores y todos son bonitos y la cosa más perfecta porque esta chiquita que era Ruby que me entregaron desde que era un chiquito y que era para mí, o sea, es como, o sea, yo entiendo que es parte del contexto, pero no me encanta. Pero sí, me gusta mucho cómo termina, me gusta mucho el desarrollo de como toda la persecución del monstruo, todas las cosas que suceden. O sea, a partir de que el monstruo empieza a hablar, la novela empieza a tener sentido y todo me encanta. Todo me encanta. Pero por sus ideas, no por la experiencia de leerlo. Y los ojos de Arturo. Y sí, digamos, creo que hay más valor en hablar de la novela y de desarrollar esas ideas que la experiencia de aguantar todo y también es un inglés londinense como demasiado cortés, no lo llevo en el corazón. Pero sí, o sea, yo le pondría 4 estrellas por los temas, creo que, y también, o sea, pensando en el impacto que tuvo en el universo, me parece muy interesante. Creo que la relación con el conocimiento me parece brutal, eso sí, eso es lo único que sí rescato de la parte del principio, como de lo que ya hablaron, esa sed de conocimiento, me parece hermosísimo y es de las citas que guardé un montón, como esta parte del profesor y incluso la idea de la alquimia, como el valor
valor que le daba Frankenstein a la alquimia me parece súper valioso, porque también uno lo ve para atrás y la ciencia que llevaba en ese momento la gente a uno le parece ridículo, pero entonces es como ver el valor no en el contenido, sino como en estos autores que tenían esa sed de conocimiento. Creo que esa discusión que tiene Víctor cuando entra a la universidad es muy bonita, y ya Walton también me parece muy aburrido. En general, no veo mucha fuerza en Walton, y yo sé que se trata de que sea un espectador, pero también su forma de contar la historia es como, sí, y este ser maravilloso y su gentileza y las cosas que expresa y ay, no, adiós, demasiado empalagoso, y sí, pero amo el monstruo, me hubiera encantado conocerlo, me hubiera encantado como también como su poder, su imponencia, su experiencia, su fuerza, como que me genera mucha curiosidad qué hubiera sido del monstruo si hubiera conectado con algo, con alguien. Y Arturo diciendo que le hubiera dado la novia, a mí eso me parece el peor error de todos, porque de nuevo, es tan impredecible como hubiera sido impredecible el resultado del monstruo. O sea, en eso es lo único en lo que le doy razón a Frankenstein, que haberle dado al monstruo, haberle dado la novia, hubiera sido la cosa más egoísta y que no le garantizaba absolutamente nada. Entonces, uno no sabe si la novia hubiera sido virtuosa, si hubiera sido linda, si lo hubiera querido, si juntos hubieran querido. O sea, es un resultado muy impredecible que ya por primera vez salió mal. No era capaz de responsabilizarse de una creación, uno no daña un mal con otro mal. Entonces, eso es para mí la única decisión correcta que tomó Frankenstein. Y antes de hacer su criatura, yo sí lo valoraba bastante como personaje, me parecía muy interesante esta pasión y este desenfreno y el desentenderse de la vida propia por algo que uno quiere. Me parece que eso sí estuvo muy bien como planteado, pero hasta ahí, ya, perdón. 4 estrellas, no, o sea, no tan mal, nada más. Es que ustedes le hablaron solo cosas buenas y entonces eso a mí me harta, porque es como, es una ceguera de, uy, sí, esta obra maestra. O sea, habiendo tantos libros, tanto mejores, es como en comparación, uno no llega y dice, pues, wow, no. Ok, bien. No lo quiero llevar a la contraria tampoco, pues, pero bueno, el bien que retrata Mary Shelley en torno a la vida de Víctor, es decir, que es cierto que es empalagoso, pero tiene un propósito, pues es para resaltar la yuxtaposición con la vida del monstruo, es decir, que la vida de Víctor es hermosísima y tiene todo y lo rodean personas extraordinarias, pues porque se tiene que resaltar esa diferencia y esa dicotomía con la vida que vive el monstruo, es decir, es como parte integral de la novela. Resaltar eso, pues, es decir, que no solamente como para... Yo no creo que sea cierto, porque es nada más una forma empalagosa de escribirlo todo. O sea, la vida del monstruo también, cuando es bonita, es súper empalagosa. O sea, todo es nada más una forma de presentar las ideas, que es como, de verdad, es como flores y queques y no, o sea, tal vez ya no estoy muy acostumbrada a ese tipo de cosas, eso es todo. Bueno, Y muy bonito, de nuevo, muy bonito, me encanta, a pesar de eso, disfruto mucho. A pesar de es eso, una corriente y perdón, sí, es una corriente. Por eso yo decía que o sea, sí es una forma en la que yo me aproximo mucho al arte y a las cosas que disfruto. Las tomo como algo ya cerrado en sí mismo, ya, y esa es mi experiencia, y no creo tanto en justificarlo, a menos de que la justificación me genere tanto interés, pero así como justificarlo para decir, ok, por esto, como esto no me gustó, pero lo justifico, no. Es como esto me gustó y quiero saber más de esto y quiero justificarlo y quiero como empaparme de eso, sí lo hago. Pero como no me gustó, pero lo justifico por el contexto, por estas cosas, es una cosa que yo no tiendo a hacer. eso se entiende. Es decir, a fin de cuentas tampoco la novela retrata un terror específicamente terrorizante, como menciona usted, pues es totalmente cierto, pero es porque, aquí justificándolo, es porque es terror gótico, pues, y lo que usted menciona sobre el terror gótico, me gustaría aclarar que el terror gótico, por lo común, se enfoca en la ambientación misteriosa, macabra y mórbida. Es decir, que el terror gótico se aleja del terror de sustos directos, sino que lo que hace es que abarca una ambientación, es decir, de allí surge no necesariamente el miedo, sino la desesperación o la desgracia, cosa que yo en realidad sí sentí, es decir, yo sí leí esta novela identificándome con ambos, y es una estupidez identificarse pues con los libros, yo tampoco leo para identificarme, pero sí sentí la ansiedad de ambos personajes, la ansiedad de Víctor y la ansiedad del monstruo durante mi lectura, lo cual es algo no solamente del terror gótico, sino también del romanticismo, que es lo que es lo primordial en términos de géneros literarios en esta novela. Y yo creo que lo que sucede aquí es que César, Fernando y yo
leímos hace muy poco Las penas del joven Werther de Goethe, y esa es otra novela del romanticismo. Tenemos de dónde comparar, porque esa novela sí es empalagosa, y todo lo que usted ha dicho y Cristian han dicho, todo lo que ustedes han dicho sobre esta novela, la podemos aplicar a Las penas de joven Werther. Es decir, esa novela es insoportable. Justo estabas haciendo el comentario y dije, es que eso ya lo hablamos, eso ya Sí. era todo desproporcionado el sentimiento de este tipo. Y, no. Que también tengo que decir que no sé cómo te gustó En el camino de Kerouac, sí tiene mucho de ese tipo de, no sé, de ser tan descriptivo en lo emocional. Obviamente entiendo que es otro tipo de Pero es que a mí lo descripción y de descriptivo, lo que estoy viviendo. sí, a mí lo descriptivo no me molesta, no me molesta. A mí lo que me molesta es lo floreado. O sea, si es descriptivo por algo que yo considere valioso, perfecto, me monto. Además, no es que no me haya gustado Frankenstein, o sea, a mí sí me gustó. El punto es como que llegar y decir que no es criticable. Sí. No, no. Pero al criticar ese aspecto de Frankenstein, lo que estamos haciendo es que estamos criticando en realidad el movimiento romanticista. Exacto, el romanticismo. Exacto. Ok, Está bien. ok. Porque es algo que mencionamos en Las penas del joven Werther, que todos caímos como en ese hartazgo de decir, ya, hubo un momento en el que no podía con el personaje, con la personalidad y con la descripción y con lo floreado, como tú dices, como recurso, pero porque es parte del movimiento. Pero lo que mencionaba Arturo es que decía, vale, cuando se utiliza de esta manera del terror y que sí, el terror no es como a lo mejor algo que te dé miedo, pero es yo lo veo como algo escénico, ese terror gótico, ese escénico del castillo y algo oscuro y algo lúgubre siempre, gélido, eso es parte de lo gótico. Sí, pero lo que creo yo es que son cosas independientes. O sea, yo creo que poner esa idea y dar ese sentimiento no hace falta que sea así de floreado, así de estos son los personajes, no sé, o sea, y este es el valor de sus ojos y de así se comportó conmigo y me cuidó por días. No sé, o sea, es que es muy cansado. Y de nuevo, es que es un yo lo único que digo es, yo lo que digo porque es hay que gente a la que no le gusta el modernismo, pero ama el romanticismo. Sí, yo lo que digo es que en lo personal empeoró mi experiencia de leerlo. También, tal vez si lo hubiera fraccionado más y no hubiera sido como que, o sea, tengo que tolerar esto para avanzar en la idea, porque entonces tal vez no me hubiera chocado tanto, pero empeoró mi experiencia. No quiere decir que mi experiencia haya sido completamente negativa. Lo que quiere decir es eso, o sea, hubiera podido disfrutar más el libro. O sea, como eso no era necesario para el espíritu del libro. ¿Tú sí ves algún aspecto negativo en la novela, aunque sea mínimo? Pero el aspecto negativo que menciona Valeria es forma. Es en realidad un aspecto negativo que abarca todo el movimiento romanticista. Es decir, que a mí lo que más me parece curioso, a mí lo que más me interesa es el hecho de que todo lo que dijo Valeria sobre la novela de Frankenstein fue específicamente, palabra por palabra, lo que César Fernández... Lo que dijimos de Werther. Exactamente, lo que dijimos todos de Werther. Exactamente. Igual, eso es lo gracioso y lo irónico, porque es el mismo movimiento. Es el mismo movimiento. Y sí, lo que dijo Valeria de Frankenstein fue lo que nosotros dijimos de Werther. Es idéntico. A mí me pasa algo muy curioso, digamos, en el aspecto de las penas del joven Werther, ahí sí me pareció excesivo totalmente, y bueno, lo odié. Exacto. La verdad me costó bastante terminar ese libro. En Frankenstein, la verdad, yo no lo noto, o sea, yo no noto ese aspecto floreado, se me hace curioso. Y vuelvo, ahora, Percy Shelley como poeta, Percy me encanta, y es totalmente floreado, o sea, no sé por qué me pasa eso, ¿no? O sea, simplemente con Werther, a lo mejor porque yo leí antes el Fausto, y yo decía, yo conozco otro Goethe, me esperaba a lo mejor algo más parecido al Fausto, y cuando vi esto dije, ay, esto lo escribió cualquier niño, ¿no? Es totalmente desproporcionado. Entonces, creo que eso sí lo critiqué bastante. Lo que sí es eso, es totalmente gracioso el hecho de que justo lo que critica Valeria es justo lo que nosotros criticamos de Werther, pero te digo, o sea, yo no lo noto en Frankenstein, la verdad no.
Sí, claro. Pero ¿estás de acuerdo que si somos objetivos, nosotros leímos, digamos, la parte pesada del romanticismo, que es Werther, y que después de leer eso ya estábamos preparados como para, o sea, cuando Arturo lee algo que es romanticismo, pero que no tiene la carga que tiene Werther, lo puede disfrutar, porque ya pasó por ese, yo sí lo llamo un calvario, el leer a Werther y el personaje y la manera de escribir, porque no, en serio, Valeria, lee 50 páginas si puedes. Sí. Lo más curioso Porque si es como... En este capítulo hablamos de varios temas, pero sin embargo seguimos con la línea del libro, ¿no? Seguimos con el libro. Y me acuerdo que en el capítulo de Verde terminamos hablando del suicidio, de otras cosas, pero ya nos enfocamos nada más en los temas, ya ni siquiera en el libro, ¿no? No había nada bueno que decir del libro. Pero digo, a fin de cuentas es cierto lo que dice César con respecto a la lectura de Werther. Yo tengo ahora el presentimiento de que mi reacción a Frankenstein hubiese sido muy distinta si yo no hubiese leído a Werther un poco antes. Si yo no hubiese leído a Werther el año pasado, es muy posible de que a mí el lenguaje de Frankenstein me hubiese chocado, porque la verdad es que yo no estoy expuesto a la literatura romanticista. Mi primera exhibición hacia el mundo del romanticismo fue Werther. Puede que me equivoque, pero bueno, por el momento yo creo que la única novela romanticista que había leído hasta ese momento era Werther. Por eso fue que cuando leí Frankenstein, inmediatamente busqué en Google si Frankenstein era parte del romanticismo, porque encontré estas emociones hiperintensas, este paisaje natural y bucólico, este aspecto epistolar, y estaba pensando como, wow, esto como que me recuerda mucho a Goethe, ¿no? Esto tiene como muchos paralelos con Goethe. Y en esencia, pues sí, Frankenstein es un pilar del romanticismo. Frankenstein es la novela más importante, no sé si la más importante, pues, pero sin dudas la más famosa del romanticismo. Y bueno, en esencia yo tengo el presentimiento de que es ese recurso del romanticismo, de que las emociones intensas son el núcleo de una experiencia estética, porque eso es lo que es el romanticismo. Sí. La experiencia estética del romanticismo se basa meramente, o no meramente, pues, pero principalmente en las emociones intensas. Y a secundario viene también el paisaje, la naturaleza, lo bucólico, gestos grandilocuentes, pero sin embargo, este enfoque en las emociones intensas, yo creo que en Frankenstein me hubiesen chocado, me hubiesen afectado, quizás no lo hubiese leído de la misma manera. Ya estaba acostumbrado, pues, entonces tenía de dónde comparar, pues, pero a diferencia de Werther, pues, la encontré como sublime y necesario para la experiencia estética que me ofreció Frankenstein, que a mí lo que me produjo en términos sentimentales fue ansiedad, fue desesperación, y tuvo efecto incluso ya 200 años después, lo cual a mí me sorprende. El cuestionamiento que genera en el lector. El cuestionamiento también filosófico, moral, lo que menciona Valeria sobre, y no es una crítica hacia Valeria, pues, pero lo que menciona Valeria sobre, ay no, esos personajes me caen mal y no puedo conectar con ellos. Yo creo que yo nací en el siglo, o por lo menos la década equivocada, porque a mí eso me sucede todo el tiempo con la literatura contemporánea. Yo leo literatura contemporánea hoy y se me hace tan difícil conectar con los personajes, los encuentro tan vacíos, tan inverosímiles. Tú eres un lobo estepario, entonces. Me refiero al lobo estepario de Hesse. De Hesse, sí, yo sé. Pero bueno, lo que me refiero es que, sin embargo, con novelas clásicas encuentro tanta facilidad ponerme los zapatos de Iván Karamazov o de Alyosha o de Raskolnikov, aunque sea un psicópata degenerado, o de Víctor Frankenstein o del monstruo de Frankenstein. Es decir, por alguna razón yo creo que nací en una época muy equivocada, pues, porque cuando leo como a Sally Rooney, que todo el mundo está como que los personajes de Sally Rooney, oh Dios, me derriten el corazón. Yo luego estoy como que esto parece desarrollado una cuenta de Twitter. Tengo que leer el Fausto. Yo sé que Fausto me va a encantar porque ya sé que me gusta el romanticismo. Es fantástico. Sí, yo sé, yo tengo el presentimiento de que me va a encantar Fausto. Pero bueno, ya voy a ir cerrando el episodio. También aclaro que yo creo que también esto me ha pasado mucho con muchos libros. Es culpa de Arturo por decir que me iba a encantar. Yo esperaba más de ese libro, yo esperaba más. Yo tenía tanta confianza. Es que es lo malo cuando te dicen que vas a encontrar algo enorme. Creo que sobreestimamos ese, que por ejemplo tengo que decir, y lo voy a repetir, cuando Arturo habló de Solaris yo no esperaba tanto y me encontré con mucho, y lo que pasa con Valeria es todo lo contrario, que espera demasiado y a lo mejor ella no encontró lo que quería con Frankenstein. Yo esperaba la sorpresa de la que hablaron, y no. O sea, sí mejora, el libro mejora, pero así como que me transforme la vida. Pues. Yo tenía tan... Mira, yo dije que la primera vez que leí Frankenstein
no me gustó por culpa de mi... Realmente no era el acervo literario, era ignorancia por parte mía. Y no estoy diciendo que al que no le guste es porque es un ignorante, no. O sea, cada quien interpreta un libro, es que se puede interpretar de esa manera. Cada quien interpreta un libro a su manera. Es completamente válido y no es ignorancia, simplemente no concuerdas con la idea. Por ejemplo, yo estoy en completo desacuerdo con lo que dijo Arturo hace rato de que es absurdo identificarte con un personaje. Yo me he identificado con muchos. Eso no fue lo que quise decir. Lo que quise decir con eso es que el objetivo de la literatura no es identificarse. El objetivo de la literatura, para mí por lo menos, todo el mundo puede leer a su manera, pero a mí me parece una sincera estupidez leer un libro y pensar como que ¿a dónde estoy yo? Y si yo no me encuentro en este libro, pues este es un mal libro. Y si yo sí me encuentro en este libro, pues este sí es un buen libro. Porque las experiencias de todos pues son tan diferentes. No es necesario. Ya cambia mucho. Yo creo que el objetivo de la literatura debería de ser no encontrarse en el libro. Es decir, es importante que leamos otra perspectiva. Y sin embargo, sí pienso que el narcisismo moderno que hemos desarrollado gracias a nuestra obsesión con las pantallas, este narcisismo moderno nos ha llevado a todos a buscar... Es verte ahí dentro. Es que se traba... Lo siento, es que te pausa. Ya. El punto es... César, ponle mute a tu fucking pantalla que no puedo hablar. Gracias. El narcisismo que hemos desarrollado hoy en día, gracias a nuestra obsesión con las pantallas y a las redes sociales, pues, nos impide a pensar de otra manera más que en esta, pues. ¿A dónde estoy yo en esta novela? ¿A dónde estoy yo en esta película? Y si yo no me encuentro en esta película o en esta novela, esta es una mala película, esta es una mala novela. Me parece que esa es una plaga del mundo moderno, el narcisismo. Y es un narcisismo invisible que nadie se percata, pues nadie lo ve porque, según nosotros, los millennials, pues somos tan altruistas y somos tan progresivos, pero la realidad es que estamos obsesionados con ser percibidos de esa manera. Y al vernos de esa manera también se nos dificulta leer algo en donde no aparezcamos. Y esa es mi crítica, verdaderamente. Pues yo no digo que está mal identificarse como un personaje en una novela. Yo me he identificado en muchas ocasiones, pero yo no digo que la novela en donde yo me identifico es una mejor novela que la novela en donde yo no me identifico. La novela superior es la que me hace llegar a entender el punto de vista que es ajeno a mí. Yo le pongo más valor a eso que a la idea esta de la novela que me retrata a mí, mi vida. No sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, más bien no creo que se trate como un totalmente parentesco, es decir, yo viéndome en el personaje, no, sino a lo mejor en el sentimiento del personaje. O sea, la literatura necesita hacer o tocar temas universales. ¿Para qué? Porque también necesitamos parte del lector. Digo, el lector, si no se ve también, no identificado, si no ve una parte de la realidad dentro de la novela, no se siente la conexión. Y digo, incluso hasta en los textos, cuando uno los está escribiendo, dices, híjole, aquí estoy siendo demasiado falso, aquí no es realmente lo que estoy pensando, ¿no? Y sin embargo hay veces que te dejas fluir y sale, ¿no? Y es natural. Entonces yo ahí no sé si estoy totalmente de acuerdo. Si hay una parte si el lector no se siente identificado con una situación o con un sentimiento, creo que la novela no va a perdurar. Volvemos, lo de un clásico como ahorita Frankenstein, tiene eso, o sea, al final de cuentas toma temas humanos, ¿no? Y temas que aún a pesar de todo siguen vigentes. No tanto en cuestión de la ciencia, sino un tanto de los sentimientos humanos, la ambición, volvíamos, ¿no? La bondad, la maldad. Entonces yo creo que sí, no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí entiendo más o menos a lo que te refieres, ¿no? Necesitamos ese aspecto de vernos ahí dentro, y sin embargo no es siempre necesario en la literatura. Yo, sin embargo, recalco la diferencia y la dicotomía entre la identificación y la empatía. Es decir, yo no soy papá y yo tampoco soy un científico loco, y sin embargo yo puedo empatizar y sentir lo mismo que Víctor Frankenstein, pero yo no me puedo identificar con Víctor Frankenstein porque no estoy en su situación y nunca lo he estado. Lo que digo es que la ficción y la literatura tiene ese poder de transportarme hacia allá, pero yo no puedo cerrarme inmediatamente por eso. Yo no puedo decir como que yo no soy del siglo XIX, yo no soy del romanticismo. En mi propia visión de la literatura, eso no es algo que yo busco necesariamente, pues. Como yo soy director de cine, yo no por eso estoy buscando libros sobre directores de cine, es más, nunca he leído uno, etcétera, etcétera. Yo soy panameño, tampoco nunca he leído un libro panameño, si es que existen. En fin, el punto es que no estoy buscándome a mí en la literatura. La única coincidencia es que uno de mis personajes preferidos es Arturo Belano, y compartimos el mismo nombre, pero allí se acaban las coincidencias, y a veces muchos escritores escriben sobre exiliados y yo encuentro como que cierta relación con ese tema, y por eso es que a veces encuentro una conexión con Bolaño, pues cuando escribe sobre los exiliados. No porque yo sea un exiliado, pero porque puedo trazar un hilo narrativo en mi propia historia hacia ese. No soy un exiliado, pero encuentro como un parentesco temático.
pero lo que digo es que no por eso yo considero que una novela sea superior, pues porque se parece a mi historia o se parece a mí. Como dije, Dostoyevsky se aleja de mí casi 150 años o más, y sin embargo yo puedo encontrar en Dostoyevsky la mayor sabiduría del planeta, y no creo que nadie, ningún escritor especialmente contemporáneo, pueda ofrecerme a mí lo que ya Dostoyevsky escribió. Sí, en ese aspecto también concuerdo contigo. Digo, yo casi no leo nada de literatura actual y sin embargo, digo, conozco autores o bueno, solamente los nombres, ¿no? Lo que decía, está Luiselli, no sé, Melchor, está Enríquez, ¿no? Digo, son nombres que suenan, digo, vuelvo, trabajo en la librería, lo buscan, escuchan comentarios de esos autores y sin embargo a mí no me llama la atención. Bueno, yo soy totalmente de literatura, híjole, no sé si decirlo clásica o bueno, anterior a mí, creo que todo lo anterior a mí vida es, wow, está muy chido, ¿no? Pero todo lo contemporáneo, la verdad, no me llama la atención. Creo que hay, te entiendo, ¿no? O sea, la literatura, Dostoyevsky, Cervantes, que próximamente hablaremos de él, digo, creo que me habla de una forma más cercana que algo de la actualidad. No sé si tenga que ver con cómo ahora se desarrolla la literatura, ¿no? ¿Quién sabe, no? Ahí puede haber muchas perspectivas. Yo lo que creo con eso es que las cosas más antiguas han tenido más tiempo para filtrarse. O sea, lo que sobrevive a través del tiempo también es lo mejor. Y las cosas recientes en realidad no, las que se conocen tal vez no han pasado por tanto filtro. Exacto, nosotros estamos recibiendo lo mejor del romanticismo. Es decir, que durante el romanticismo también se escribieron muchas novelas muy malas. Lo que sucede es que esas novelas no llegaron a nosotros. Nosotros estamos recibiendo lo mejor de cada siglo, lo mejor de cada década, lo mejor de cada año. A veces nada de cada año, de la mayoría de los años no recibimos nada. Pero es cierto lo que dice Valeria, es totalmente válido decir que seguramente hoy también se están escribiendo muchos clásicos. Lo que sucede es que por todo el bagaje de la industria editorial es imposible saber cuáles sí y cuáles no valen la pena y cuáles van a sobrevivir pues a la larga y cuáles van a definir nuestra época. Yo creo que eso nunca se sabe pues porque la historia de la literatura ha comprobado ya que hay éxitos de ventas que desaparecen y hay novelas ocultas que nadie lee durante su publicación que resultan ser obras maestras un par de años después o 100 años después, como vemos con autores como Stefan Zweig, que ahorita mismo todo el mundo está hablando de Stefan Zweig. Nadie leyó a Stefan Zweig mientras que Stefan Zweig publicó sus novelas, nadie lo conocía, era un desconocido absoluto y hoy en día todo el mundo sabe quién es, lo venden como si fuese la cosota del momento y gracias a Dios por eso. Ok, yo creo que ya es hora de cerrar el episodio. Y ahora, turno para ti. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí un imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Si disfrutaron del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor. Por favor, den like al video porque yo sé que muchos de ustedes lo ven y no le dan like al fucking video. De abajo, así el algoritmo de YouTube lo comparte. Mil gracias a Viviana, César, Fernando, Valeria, a Ronald y a Cristian por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.